Un millonario detuvo su coche al ver a una pareja de ancianos bajo la lluvia, y lo que encontró dentro del maletín que ellos cargaban lo dejó en shock. Esa tarde, la lluvia caía con una fuerza tremenda. Era de esas tormentas que hacen que la ciudad parezca otra. Las calles estaban encharcadas, los autos pasaban despacio y muchos peatones corrían buscando techo. Ramiro Salas iba manejando su camioneta blindada por Avenida Revolución, con el aire acondicionado al máximo y una canción vieja de rock, sonando en bajo volumen. Acababa de salir de una junta aburrida, el tipo de reuniones que tenía casi todos los días. 40 años, traje a medida, reloj carísimo, una vida de lujos, pero por dentro, todo eso le pesaba. Desde hacía un tiempo, sentía que algo le faltaba. No sabía qué, pero lo sentía. Al llegar al semáforo, justo antes de doblar hacia Viaducto, los vio. Eran dos personas mayores, empapadas, paradas muy juntas bajo un poste. Tenían los hombros encogidos y se abrazaban como si ese gesto pudiera protegerlos del frío. La señora tenía el cabello blanco y recogido, y el señor sostenía un pequeño bulto de tela, quizá ropa o alguna pertenencia. Ramiro no pensó mucho. Bajó la ventana del copiloto y les habló. ¿Todo bien? ¿A dónde van? Está fuerte la lluvia. ¿Quieren que los lleve a algún lado? Los dos lo miraron sorprendidos. Se notaba que no esperaban que alguien se detuviera, mucho menos en una camioneta como la suya. La señora intentó sonreír, pero no le salió. El señor dio un paso hacia el coche, lento, con la ropa completamente mojada. No tenemos a dónde ir, joven. Ramiro frunció el ceño. ¿Cómo que no? El señor bajó la mirada y apretó los labios. Su esposa lo tomó del brazo con fuerza. No dijeron nada más. Fue un silencio que pesó. Ramiro apagó la música, puso el freno y bajó la puerta del pasajero. Súbanse, por favor, aunque sea para que se sequen un poco. Vamos por un café, ¿va? La señora dudó. Se veía incómoda, pero el señor asintió con un leve movimiento de cabeza. Subieron los dos con dificultad, dejando el asiento empapado. Ramiro les ofreció unas toallas que tenía en la cajuela, de las que usaba para el gimnasio. Les sonrió. Tranquilos, de verdad. No es molestia. Fueron a una cafetería que quedaba cerca. Era de esas cadenas famosas con sillones cómodos y ambiente cálido. Ramiro pidió 3 cafés y unos panecillos. Les pasó las tazas calientes mientras ellos seguían en silencio. Notaba que les costaba hablar, como si todo les diera pena. Después de un rato, el señor levantó la cara. Gracias por esto. No sabe cuánto lo agradecemos. Mi nombre es Julián, y ella es Martita. Ramiro sonrió y les dijo su nombre. Julián tenía unos 75, tal vez más. Su piel estaba llena de arrugas marcadas, pero tenía los ojos vivos. Martita se veía más frágil. Tenía las manos finas y temblorosas. ¿Y qué pasó? ¿Dónde vivían? Martita soltó un suspiro largo y bajó la mirada. Julián tomó la palabra. Vivíamos en la casa de siempre, allá en la colonia San Rafael. Era de nosotros, 40 años viviendo ahí, pero nuestro hijo nos pidió que firmáramos unos papeles. Nos dijo que era para asegurar la casa, que era mejor para el futuro. Nosotros confiamos en él. Ramiro se quedó inmóvil. Los escuchaba, pero no entendía todavía. ¿Y luego? Pues que firmamos. No sabíamos leer bien esos papeles. Él nos los pasó rápido. Solo nos dijo dónde poner el nombre. A los días, vinieron unos señores a decirnos que ya no podíamos vivir ahí, que la casa se había vendido. Nos quedamos sin nada. Él se quedó con todo el dinero. Ramiro dejó la taza en la mesa. Martita ya tenía los ojos llenos de lágrimas. Julián seguía hablando, con la voz un poco más firme. Nos dijo que era por nuestro bien, pero luego nos pidió que nos fuéramos, que necesitaba espacio, que buscáramos dónde quedarnos. Lo dijo como si fuéramos una carga. ¿Y no tienen a nadie más? Solo a él, y a su esposa, Paola. Pero ella nunca nos quiso. Siempre nos trató mal. Se burlaba. Decía que olíamos feo, que no sabíamos usar el celular, que estábamos pasados de moda. Nos hacía sentir como estorbo. Ramiro no podía creerlo. En su mente, trataba de imaginar cómo alguien era capaz de hacerle eso a sus padres. Recordó a su mamá, luchando sola por él. Recordó las veces que ella prefirió no cenar para que él tuviera un plato lleno. Sintió un hueco en el estómago. Rabia, asco, tristeza. ¿Y no han ido a las autoridades? ¿Con qué dinero, mijo? Además, no tenemos pruebas. Él dice que nosotros le regalamos la casa, que fue nuestra decisión. No tenemos dónde quedarnos. Dormimos en una banca anoche, y hoy empezó a llover. Ramiro los miró. Sintió un nudo en la garganta. No era lástima. Era algo más profundo.
una indignación que no sabía cómo explicar. No se preocupen, hoy duermen bajo techo, y mañana también, y los días que sigan. Yo me encargo. Julián lo miró confundido. ¿Pero por qué? No nos conoce, porque no está bien lo que les hicieron. Nadie merece eso, y menos de un hijo. Martita apretó la taza con las 2 manos, como si tuviera miedo de que se le cayera. No queremos molestar, joven. Solo necesitamos un techo, algo pequeño. Ramiro sacó su celular y llamó a su asistente. Le pidió que preparara la casita de descanso que tenía en Tlalpan. No era lujosa, pero estaba limpia, segura, y tenía todo lo necesario. Luego volvió a ver a los señores con una sonrisa tranquila. Ya tienen dónde dormir. Mañana hablamos con calma. Hay cosas que quiero entender mejor. Esa noche, al dejar a los ancianos en la casa, se quedó mirando la lluvia caer sobre los árboles del jardín. Algo dentro de él había cambiado. No sabía aún qué iba a hacer, pero sí sabía que no se iba a quedar de brazos cruzados. Ramiro se levantó temprano. No era raro en él. Siempre tenía esa costumbre de despertar antes del amanecer, tomarse un café solo en la cocina, sin música, sin noticias, sin nada. Esa mañana no fue diferente, pero su cabeza no paraba de dar vueltas. No podía dejar de pensar en los 2 ancianos que había dejado en su casa de descanso la noche anterior. Había algo que se le había clavado dentro, algo que no podía ignorar, y no era solo tristeza o compasión, era enojo, un enojo que le quemaba por dentro. Después de un rato, agarró las llaves de la camioneta y se fue directo a Tlalpan. Quería ver cómo estaban, si habían dormido bien, si necesitaban algo. Cuando llegó, encontró a don Julián barriendo el pequeño jardín con una escoba vieja que había en la bodega, y a Martita en la cocina calentando agua con mucho cuidado, como si fuera invitada en casa ajena. Cuando lo vieron, se les iluminó la cara. No sabían cómo agradecerle. Ramiro les pidió que se prepararan, que se fueran con él a desayunar algo rico y calientito. Martita se tardó en aceptar, pero Julián la convenció, y así, media hora después, estaban los 3 otra vez sentados en una cafetería de esas, donde huele a pan recién horneado desde la entrada. Pidieron chocolate caliente, pan dulce, chilaquiles y huevos revueltos. Mientras esperaban la comida, Ramiro aprovechó para seguir entendiendo la historia. Sacó una libreta que traía siempre en la mochila y comenzó a hacer apuntes, como si fuera un investigador. Julián lo notó y le preguntó si era abogado o algo así. Ramiro solo dijo que era alguien que no podía quedarse callado cuando veía una injusticia. Entonces Julián se soltó un poco más. Le contó cómo su hijo Álvaro, hace unos 6 meses, empezó a hablarles de que los iba a cuidar mejor, que no se preocuparan por nada, que él iba a arreglar todo, que ellos ya estaban grandes, que no debían preocuparse por pagar el predial ni los recibos, que él se haría cargo. Nos hizo sentir importantes, mijo, como si de verdad le importáramos. Llegaba con bolsas del súper, nos ayudaba a mover muebles, nos llevaba al doctor. Pensamos que había madurado, que por fin se había dado cuenta de lo que valíamos. Martita asentía mientras revolvía el chocolate con una cucharita. No decía nada, pero se le notaba en la cara que recordaba cada detalle. Luego nos dijo que lo mejor era poner la casa a su nombre, para que si pasaba algo, no tuviéramos problemas. Nosotros no entendimos bien, pero nos dio confianza. Nos llevó con un notario. Nos explicó que solo era un trámite. Firmamos. ¿Y no les leyeron los papeles?, preguntó Ramiro, ya con la ceja levantada. Nos leyó algo, pero muy rápido, y Álvaro nos decía: «Ándale, papá, mamá, es nomás un papel, no se preocupen, todo está bien». Nosotros confiamos. Ramiro respiró hondo. Había escuchado historias parecidas, pero vivirla en voz de ellos era diferente. Después nos dijo que necesitaba vender la casa porque tenía una oportunidad muy buena de inversión, que con ese dinero podía comprarnos algo mejor, en una zona más tranquila. Nosotros dijimos que no, que ahí estábamos bien, pero entonces se enojó, cambió de tono. Ya no era el hijo atento, ahora era frío, calculador. Nos dijo que la casa ya no era nuestra, que él podía hacer lo que quisiera. Martita apretó la taza con fuerza. Ramiro notó cómo le temblaban los dedos. Yo le dije que no podía hacernos eso, que era nuestra casa. Me dijo: «Ya no es, mamá, ni modo». Después empezó a hablarnos feo. Nos gritaba, y la esposa, Paola, nos trataba como si fuéramos basura. Nos escondían la comida, nos apagaban la televisión, nos dejaban sin gas. Un día, simplemente nos dijeron que ya no podíamos estar ahí, que nos fuéramos, como si fuéramos unos perros callejeros. Ramiro bajó la mirada. Le costaba procesarlo. No entendía cómo alguien podía llegar a ese nivel de crueldad. ¿Y a dónde se fueron?,
a dormir a la calle, primero en un parque de la colonia, luego nos movimos. No queríamos que nos vieran conocidos, nos daba vergüenza. Martita se enfermó hace unas semanas, tuvo tos fuerte. Yo buscaba qué comer, pero no tenemos nada. ¿Intentaron hablar con algún abogado? ¿Con la policía? No, joven, no sabemos de eso. Y la gente nos ignora. Uno se va haciendo invisible. Ramiro se quedó callado unos segundos. Miró a Julián y Martita como si estuviera viendo a su propia madre y a su propio padre. ¿Y qué ha hecho Álvaro con el dinero? Según supe, se compró una camioneta nueva. Se fueron de viaje. Remodelaron la casa donde viven. Yo creo que ni trabaja ya. Vive de lo que sacó. ¿Y Paola? Ella fue la que empezó todo, creo yo. Siempre nos vio como una carga. Desde que se casaron, nunca me quiso. Me decía, señora, apártese. A veces me hablaba como si yo fuera una sirvienta. Ramiro cerró la libreta. Se quedó mirando la mesa unos segundos. Miren, yo no sé qué tan fácil va a ser arreglar esto, pero les juro que no los voy a dejar solos. Julián intentó sonreír, pero se le notaba el cansancio. ¿Y por qué hace todo esto, joven? Ni nos conoce. Porque no está bien. Porque me duele ver cómo alguien puede tratar así a sus padres. Porque yo también vengo de abajo. Y sé lo que se siente que te dejen solo. Martita le agarró la mano. Tenía los ojos llorosos. Gracias, hijo. Nadie había hecho tanto por nosotros. Ramiro le apretó la mano de vuelta. No me digan gracias todavía. Apenas vamos empezando. La mesera se acercó con la cuenta. Pero Ramiro ni volteó. Sacó su tarjeta sin dejar de mirar a los señores. Esa mirada que tienen los que ya tomaron una decisión. Y la de Ramiro era clara. Iba a llegar hasta las últimas consecuencias. Ramiro manejaba sin prisa, con la mirada fija en el camino pero los pensamientos en otro lado. Tenía los nudillos apretados sobre el volante, como si el control del coche le ayudara a no perder el control de otras cosas. Iba solo, rumbo a su departamento en la zona alta de Santa Fe, pero por dentro no estaba tan tranquilo como parecía. La historia de don Julián y Martita lo había movido de una forma que no entendía del todo. Era como si algo viejo, algo que había enterrado, se hubiera sacudido dentro de él. Estacionó la camioneta, subió por el elevador directo al penthouse y se dejó caer en el sillón. Todo estaba impecable. El mármol del piso brillando, los ventanales enormes mostrando la ciudad como si fuera una postal, la cocina de revista sin un solo traste fuera de lugar. Pero a pesar de todo eso, Ramiro sentía un vacío en el pecho, un hueco que el dinero nunca había podido llenar. Se quedó ahí sentado, en silencio, con las luces apagadas, hasta que el recuerdo llegó solo, sin pedir permiso. Tenía 11 años cuando su papá se fue de la casa. No dejó carta, no avisó, no dio señales. Un día simplemente ya no regresó. Su mamá, Clara, era una mujer fuerte, de carácter firme, pero la partida de su esposo la rompió por dentro. No se lo mostró a Ramiro de inmediato, pero él se dio cuenta. Ella no lloraba frente a él, pero por las noches, desde su cuarto, Ramiro escuchaba cómo se le quebraba la voz cuando hablaba sola, cómo sollozaba bajito con la cara en la almohada. Vivían en una vecindad en la colonia Doctores. Tenían un cuartito con baño propio, que ya era mucho en ese entonces. La cocina era compartida con otras 2 familias. Ramiro dormía en un catre al lado de la cama de su mamá. Clara trabajaba en una fondita, lavando platos, cocinando y sirviendo. Se levantaba a las 5, regresaba pasadas las 9 de la noche, y aún así tenía fuerzas para preguntarle a su hijo cómo le había ido en la escuela, aunque no siempre traía la cara sonriente. Cuando Ramiro cumplió 13, empezaron las deudas. El papá no había dejado nada, ni seguro, ni ahorros. Clara cayó en una enfermedad que le dificultaba respirar, pero nunca quiso dejar de trabajar. A veces Ramiro la acompañaba a la fonda y la veía disimular sus dolores, como si nada pasara. Él se prometió que algún día la sacaría de ahí. Hubo una época, cuando tenía 15, en que se cansó de ver sufrir a su mamá, dejó la escuela por unos meses y empezó a vender dulces en los camiones. Un día, unos tipos lo bajaron a empujones y le robaron todo lo que traía. Regresó llorando. Clara lo vio y le gritó. Lo regañó como nunca. Le dijo que no lo había criado para eso, que no quería que su hijo terminara como muchos otros, que tenía que estudiar, que no importaba lo cansada que estuviera, ella lo sacaría adelante. Y lo hizo. Se partió el lomo, consiguió otro trabajo limpiando casas los fines de semana, y entre los 2 lograron que Ramiro terminara la prepa. Luego, con ayuda de una beca, entró a una universidad particular de bajo costo.
Ahí conoció a un profesor que vio su potencial y lo recomendó con una empresa de tecnología que empezaba a crecer. Ramiro era rápido para aprender, inteligente, pero sobre todo tenía hambre. Hambre de salir de donde estaba, de darle a su mamá una vida distinta. Durante los siguientes años, Ramiro se volvió casi adicto al trabajo. Dormía poco, estudiaba de noche y trabajaba de día. Invirtió lo poco que tenía en pequeños negocios. Algunos fallaron, pero otros funcionaron. Aprendió de todo: finanzas, logística, software, ventas, hasta contabilidad. Cada vez que tenía un peso extra, lo reinvertía. Su mamá no entendía muy bien qué hacía, pero confiaba en él, y cuando cumplió 29, pudo por fin comprarle una casa. No era lujosa, pero tenía jardín, 2 recámaras, y lo más importante para Clara, una cocina solo para ella. Fue el día más feliz de sus vidas. Clara lloró como nunca. Ramiro le dio las llaves con una sonrisa enorme y le dijo: «Ya no vas a fregar pisos ajenos». Ella le abrazó tan fuerte que le faltó el aire. Pero la felicidad no duró mucho. A los 3 años, Clara enfermó de nuevo. Esta vez de verdad. Fue un cáncer agresivo. Ramiro hizo todo lo posible. Trajo doctores privados, la internó en los mejores hospitales, pero nada funcionó. Ella se fue una mañana fría de febrero, agarrada de su mano, con una sonrisa tranquila y diciéndole al oído: «Ya cumpliste, mijo. Ya me diste todo». Desde ese día, Ramiro no volvió a ser el mismo. Tenía dinero, tenía propiedades, tenía una empresa con más de 100 empleados, pero por dentro, todo estaba vacío. No tenía hermanos, no tenía pareja estable, no tenía a nadie. Lo intentó varias veces con mujeres que conoció, pero siempre terminaba sintiendo que algo faltaba. Había vivido con tanta presión por salir adelante, que cuando por fin lo logró, se dio cuenta que había dejado muchas cosas en el camino. Y ahora, ahí estaba, sentado en su sala de lujo, pensando en una pareja de ancianos que no eran su sangre, que no conocía, pero que lo hacían sentir como si hubiera algo que aún podía hacer bien, algo que sí dependía de él. Porque ver a don Julián y Martita en esa situación le había hecho recordar todo: la lucha de su madre, la ausencia de su padre, las noches con hambre, el miedo, el coraje. Se levantó y fue directo a una caja que tenía en su closet. No la abría desde hacía años. Ahí guardaba cosas de su mamá, fotos, cartas, un suéter viejo que aún olía a ella. Sacó una foto donde estaban los dos, ella con su mandil y él con el uniforme de la prepa. Se la quedó viendo un rato largo. Luego la puso sobre la mesa de la sala. «Mamá», susurró bajito, «ya sé qué tengo que hacer». No sabía exactamente cómo, ni por dónde empezar, pero dentro de él algo se había encendido, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Y eso, para Ramiro, ya era suficiente. Ramiro no era de los que hablaban mucho, era más de actuar. Y esa mañana, después de recordar todo su pasado y mirar otra vez la foto de su mamá, se puso de pie con un solo pensamiento en la cabeza: esto no se va a quedar así. Se cambió de ropa, agarró las llaves y salió directo a su oficina, donde lo esperaban varios pendientes del día. Pero no iba a ser un día normal. Al llegar, saludó rápido a su equipo y pidió que nadie lo interrumpiera por un rato. Cerró la puerta de su despacho y se sentó frente a la computadora. Empezó a buscar en sus archivos una propiedad que tenía registrada a nombre de una de sus empresas. Era una casa pequeña en una colonia tranquila, no tan lejos de donde vivían antes don Julián y Martita. La había comprado hacía años en una subasta, con la idea de remodelarla y rentarla, pero nunca se dio el tiempo. La casa llevaba meses cerrada, casi olvidada. Abrió las fotos del lugar: 2 recámaras, un baño, una cocina funcional, un jardincito en la parte trasera y un porche sencillo. No era lujosa, pero era acogedora, más que suficiente para empezar. Sin pensarlo mucho, mandó un mensaje por el grupo de WhatsApp que tenía con su equipo de confianza: «Necesito que limpien esta casa hoy mismo, que quede lista para vivir. Gas, luz, agua, todo funcionando. Llévenle despensa, toallas, cobijas y asegúrense de que los muebles estén bien. Hoy la vamos a ocupar». Sus empleados no hicieron preguntas. Ya sabían que Ramiro era así, directo, exigente, pero siempre justo. A los pocos minutos, ya estaba todo en movimiento. Camionetas con equipo de limpieza, técnicos de mantenimiento, un plomero de confianza y hasta una diseñadora de interiores que había trabajado antes con él. Mientras tanto,
Ramiro tomó el celular y llamó a don Julián. Le habló con ese tono amable que ya había usado antes, uno que no daba lugar a rechazos. Don Julián, ¿cómo amanecieron? ¡Qué bueno! Oiga, ¿me puede acompañar un rato? Quiero que vea algo. Don Julián dudó. Le dijo que no querían ser carga, que ya con lo que él había hecho era más que suficiente. Pero Ramiro lo interrumpió. Nada de eso. No me discuta. Vámonos. Paso por usted en 20 minutos. Media hora después, ya iban los tres. Ramiro, Julián y Martita, rumbo a la casa. El tráfico estaba ligero y el clima había mejorado. El cielo estaba gris, pero la lluvia había parado. Mientras manejaban, Julián le preguntó de qué se trataba. Ramiro solo dijo que quería mostrarles un lugar. Al llegar a la casa, Martita se llevó la mano a la boca. Era una casita sencilla, pero limpia, pintada de un color crema suave, con cortinas nuevas en las ventanas. Tenía una reja de entrada bien cuidada y unas macetas con flores recién plantadas. La puerta estaba abierta. Desde fuera ya se alcanzaba a oler el pan que alguien había dejado sobre la mesa del comedor. Ramiro les hizo una seña con la cabeza. Entren, échenle un ojo. Martita caminaba despacio, como si pisara un lugar sagrado. Julián la seguía de cerca. Adentro, la casa estaba impecable. Las camas tendidas, la cocina con trastes nuevos, una sala con sillones cómodos y hasta una televisión montada en la pared. Había un papel pegado al refrigerador que decía: «Bienvenidos, esta es su casa». Martita se le quedó viendo a Ramiro con los ojos aguados. «No entendemos». «¿Esto qué es?». Ramiro se encogió de hombros. «Es una casa que tenía olvidada, pero pensé que ustedes podían aprovecharla mejor que el polvo». «¿Nos la está prestando?». La respuesta salió de boca de Julián, con un tono entre incredulidad y esperanza. «Sí, pero no piensen en eso como un favor. Solo es un lugar para que puedan estar tranquilos mientras vemos qué sigue. No les va a faltar nada. La despensa está llena. Hay cobijas, toallas. Y si les falta algo, me avisan». Martita se sentó en el borde de la cama más cercana y soltó un suspiro que parecía venir del alma. Julián se quedó parado, sin saber si abrazarla o llorar. Ramiro los dejó tener su momento. Salió al porche y se sentó en una silla de plástico mientras revisaba su celular. En su lista de contactos, buscó el nombre de Jorge, un abogado viejo conocido que le debía algunos favores, y le escribió: «Necesito que investigues todo lo legal sobre una casa vendida por engaño. El caso es delicado. Te paso los nombres en cuanto nos veamos». Después, escribió otro mensaje, esta vez a su chofer: «Llévame a la dirección de Álvaro esta tarde. No digas que voy. Solo necesito verla por fuera». El plan empezaba a tomar forma. Lo que le habían hecho a los señores no iba a quedar así. Ramiro era paciente, pero no perdonaba la traición, y menos cuando era contra personas que no podían defenderse. Dentro de la casa, Julián leía en voz baja una lista que venía junto con la despensa. Estaba todo pensado: arroz, frijoles, aceite, leche, pan, atún, papel higiénico, productos de limpieza, hasta café y galletas. Martita sacó una blusa de una bolsa y se la pegó al pecho. Era nueva, con etiqueta. «¿Y si se enoja su familia por esto?», preguntó de pronto Martita, con voz bajita. «¿No le dirán nada por ayudarnos así?». Ramiro se rió. «Yo no tengo familia, y si alguien se enoja, que se aguante. A mí nadie me dice a quién ayudar». Julián se acercó y le puso una mano en el hombro. «No sabemos cómo pagarle esto. No tienen que pagarme nada. Solo vivan tranquilos. Es todo lo que quiero por ahora». La pareja se abrazó en silencio. Ramiro los miraba desde la puerta, sin decir palabra. En su rostro no había orgullo ni superioridad, solo un tipo que había pasado por lo peor y que ahora, por alguna razón, había encontrado en esos dos ancianos una razón para mover todo lo que estuviera en sus manos. El sol empezaba a salir entre las nubes, débil pero presente, y aunque Ramiro no era de creer en señales, ese rayo de luz colándose por la ventana le hizo sentir que algo bueno estaba por comenzar. La dirección que Ramiro había recibido estaba en una zona de clase alta, muy cerca de Interlomas, una calle cerrada, con vigilancia a las 24 horas, casas de 2 y 3 pisos, todas con fachada moderna, ventanales enormes y autos de lujo estacionados en la entrada. No era difícil notar quién tenía dinero y quién fingía tenerlo. A Ramiro le bastó una vuelta por la cuadra para ubicar la casa de Álvaro. Era una de las más llamativas. Portón eléctrico negro, muros de piedra, cámaras de seguridad en cada esquina, y en la cochera, una camioneta blanca de esas nuevas que no bajan de $1.000.000. Ramiro observó todo desde el coche,
estacionado a unos metros. Iba con su chofer, pero le pidió que se quedara dentro. Él bajó solo, con paso firme, como si tuviera una cita programada. No era así, pero eso no le importaba. Caminó hasta la entrada y tocó el timbre. Tardaron un par de minutos en abrir. Quien salió fue una mujer joven, delgada, con el cabello castaño perfectamente peinado, uñas largas y perfectamente pintadas, vestida como si fuera a una cena importante, aunque eran apenas las 3 de la tarde. Lo miró de arriba a abajo. ¿Sí? ¿A quién busca? Ramiro sonrió. ¿Está Álvaro? Me interesa hablar con él sobre un negocio. Le dije que lo buscaría hoy. Ella lo miró con una mezcla de desconfianza y curiosidad, como si tratara de adivinar cuánto dinero tenía solo con ver su cara. ¿Nombre? Ramiro Salas. Ella frunció ligeramente los labios y se dio media vuelta sin decir nada. A los pocos segundos se escuchó una voz masculina desde dentro, una risa fuerte, y luego unos pasos apresurados. Álvaro apareció en la puerta. Era más joven de lo que Ramiro imaginaba, quizá unos 35, con el cabello bien peinado, camisa de diseñador y una sonrisa grande, de esas que parecen sinceras pero no lo son. «Señor Salas, qué sorpresa. Adelante, por favor, pase». Ramiro entró sin titubear. La casa era grande, moderna, decorada con muebles costosos y detalles que gritaban «Aquí hay dinero». Pero lo que más llamó su atención fue lo impecable que estaba todo. Nada fuera de lugar. Todo perfectamente ordenado. Tan ordenado que hasta parecía falso. «Paola, ¿puedes traernos algo? Lo que sea. Un café, agua». La mujer asintió sin decir nada y se fue a la cocina. Álvaro lo guió a la sala y lo invitó a sentarse en un sillón enorme de cuero gris. «Me dijeron que está buscando opciones para invertir. ¿Qué tipo de negocios le interesan? Yo estoy metido en varias cosas. Bienes raíces, criptomonedas, tecnología». Ramiro lo observaba con atención, sin mostrar emoción. «Estoy explorando opciones. Tengo capital disponible, pero no lo voy a meter en cualquier cosa. Quiero algo concreto, con retorno real. Me dijeron que tú has hecho buenos movimientos últimamente». Álvaro se acomodó en el sillón, cruzó una pierna y se inclinó hacia adelante. «La verdad sí, tuve una buena racha. Vendí una propiedad hace poco. Muy buena zona. Gané casi el doble de lo que costaba. Y eso me abrió puertas. Con eso me metí a otros proyectos. Lo importante es moverse rápido. Saber cuándo y dónde invertir». Ramiro no reaccionó. No mostró sorpresa ni admiración. Solo lo dejó hablar. Quería escucharlo, ver cómo se comportaba, cómo hablaba de su éxito, cómo se le inflaban los hombros con cada palabra. Álvaro estaba convencido de que tenía frente a él a un posible inversionista. No tenía ni idea de quién era Ramiro realmente. ¿Y esa propiedad que vendiste? ¿Era tuya? Álvaro dudó medio segundo, pero respondió de inmediato. «Sí, claro, era una herencia. De mis papás. Les compré su parte. Estaban contentos. Todo fue legal. Yo solo aproveché la oportunidad». Ramiro asintió, guardando para sí las ganas de decirle que lo sabía todo, que había escuchado esa historia desde el otro lado, pero no era el momento. Aún no. En ese momento, Paola regresó con una bandeja, café para ambos, vasos con agua y un pequeño plato con galletas. No dijo nada. Los dejó sobre la mesa y se fue de nuevo. «¿Tu esposa participa en tus negocios?» Álvaro soltó una carcajada. «Paola no se mete. Ella disfruta. Eso sí, tiene buen gusto para gastar. Pero no, los negocios son lo mío. Aunque no te voy a mentir, si algún día quieres salir con ella a cenar, no me enojo». Ramiro levantó las cejas por un segundo. Luego sonrió, sin responder. El tipo era un imbécil completo, no solo por lo que le había hecho a sus padres, sino por cómo hablaba, cómo se creía el rey del mundo sin tener idea de nada. «Tengo algunos contactos que buscan socios. Nada oficial todavía, pero si me muestras algo real, con números, tal vez podamos hablar de algo serio». Álvaro se enderezó, animado. «Mira, justo estoy trabajando en un proyecto en Querétaro, un desarrollo de viviendas. No es mío al 100%, pero tengo entrada con los inversionistas. Les gustó cómo manejé mi última operación. Si quieres, esta semana te paso un resumen, algo claro, para que lo revises. Hazlo, pero no me hagas perder el tiempo». «No, claro que no. Te lo mando el jueves». «¿Un número de contacto?» Ramiro se lo dictó. No era su línea principal, era una que usaba para este tipo de asuntos. Álvaro lo guardó en su celular, todo emocionado, como si acabara de cerrar el trato del año. La reunión duró otros 15 minutos. Ramiro no dijo mucho más. Escuchó, observó,
Analizó. Cuando se levantó para irse, le estrechó la mano a Álvaro con firmeza. Nos vemos pronto. Me interesa ver si de verdad sabes hacer negocios. Álvaro lo acompañó hasta la puerta. No te vas a arrepentir. Vas a ver. Ramiro caminó de regreso a su camioneta, con una mezcla de disgusto y determinación. Confirmó todo lo que necesitaba. El tipo era una rata con piel de tiburón, pero se iba a tragar cada una de sus palabras. Ya en el coche, llamó a su abogado. Necesito una investigación a fondo sobre un hombre llamado Álvaro. Nombre completo: Álvaro Guzmán Romero. Lo quiero todo. Movimientos bancarios, bienes, antecedentes, deudas, todo lo que se pueda. Y rápido. Su abogado no hizo preguntas. ¿Algo más? Sí. También quiero que rastrees a la esposa. Se llama Paola. No sé el apellido, pero seguro aparece ligada a él. Quiero saber si hay algo que podamos usar. No te detengas. Ramiro colgó y se recostó en el asiento. Miró por la ventana el cielo gris que empezaba a oscurecer. La noche caía lento sobre la ciudad, pero para él apenas comenzaba. Ramiro se despertó antes que el sol. No era raro en él, pero esa mañana no fue por rutina, fue por ansiedad. Tenía el presentimiento de que el día iba a ser importante. Mientras se preparaba un café, revisaba su celular. No había mensajes nuevos de su abogado, pero sabía que no tardarían en llegar. Se sentó en la barra de su cocina y encendió la laptop. Quería ir adelantando su propia investigación, así que buscó el nombre completo de Álvaro Guzmán Romero en todos los portales de registros públicos. Lo que encontró en los primeros minutos fue suficiente para levantarle las cejas. La casa que Álvaro había vendido aparecía a nombre suyo desde hacía menos de un año, exactamente 10 meses. En la fecha de traspaso aparecían 2 firmas, una de él y otra de Martita, con su nombre completo, Marta Romero de Guzmán. Pero la firma se veía rara, no solo por lo mal escrita, sino porque aparecía en 3 documentos diferentes con diferencias evidentes. Ramiro, sin ser perito, notaba que no coincidían entre sí. Tomó capturas de pantalla y las guardó. Luego encontró el nombre del comprador, una empresa pequeña de bienes raíces con sede en Naucalpan, dirigida por un tal Jaime Solano. Ramiro lo buscó también. No tenía página web, no tenía redes sociales, y los pocos datos que aparecían eran de mala calidad. El sitio de la supuesta empresa tenía errores de código, fotos genéricas y ninguna información de contacto real. Todo apuntaba a que era una fachada. Justo cuando terminaba de revisar eso, le entró una llamada. Era Jorge, su abogado de confianza desde hacía años. No era barato, pero era de los que no dejaban cabos sueltos. Ramiro contestó de inmediato. «Ya tengo parte de lo que me pediste», dijo Jorge sin rodeos. «Y está turbio. Habla». Álvaro tiene varias cuentas bancarias, 2 de ellas en bancos pequeños, donde ha recibido transferencias por montos grandes en los últimos meses. Una de esas cuentas recibió un pago de casi 3 millones de pesos, justo una semana después de vender la casa. Ese dinero fue retirado en efectivo en menos de 15 días. ¿Y qué hay del comprador? Es una empresa fantasma. Legalmente existe, pero no tiene actividad comercial registrada, no tiene empleados, no tiene declaraciones de impuestos en 2 años. La registraron con un RFC que está vinculado a un despacho legal, que también está bajo investigación por lavado de dinero. Ramiro se quedó en silencio unos segundos. ¿Y Paola? Paola tiene una cuenta a su nombre que ha recibido depósitos desde una tarjeta a nombre de esa misma empresa. Montos pequeños, pero constantes. También hizo una compra reciente de un vehículo de lujo, a su nombre, pero el enganche fue pagado en efectivo. ¿Podemos comprobar que los documentos de venta fueron firmados bajo engaño? Eso está más complicado. Legalmente, si los papás firmaron, aunque no entendieran bien lo que hacían, el documento sigue siendo válido. A menos que se compruebe que hubo manipulación o que los firmantes no estaban en pleno uso de sus facultades mentales. Ramiro pensó rápido. ¿Y si se demuestra que uno de los firmantes no sabe leer o escribir bien? ¿O que no recibió explicación clara? Eso sí puede ayudar, sobre todo si los papeles fueron presentados de forma apresurada o sin asesoría legal para ellos. Además, si se demuestra que el notario fue negligente o parte del engaño, también podemos atacar por ahí. Necesito que consigas copias certificadas de todos esos documentos. También quiero contactar al notario que firmó. Ya estoy en eso. Pero tengo que advertirte algo, Ramiro. Dime, si metes mano en esto, va a ser guerra. Álvaro no va a quedarse cruzado de brazos. Tiene contactos. Y si él sabe que tú estás detrás, va a reaccionar. Ramiro soltó una risa seca. Que reaccione.
Lo estoy esperando. Cortaron la llamada. Ramiro se quedó mirando la pantalla unos segundos. Luego se levantó, se puso una chamarra ligera y salió al balcón. El sol apenas empezaba a salir entre los edificios. Respiró hondo. Por fin sentía que todo tenía sentido. Tenía un objetivo claro, una razón verdadera para moverse. Más tarde, decidió visitar a don Julián y Martita en la casa que les había conseguido. Llegó sin avisar, con una caja llena de víveres, algunas medicinas básicas y unos suéteres nuevos. Martita lo recibió con una sonrisa que le iluminaba la cara. Se notaba que ya estaba más tranquila, con mejor color, incluso un poco más animada. Julián estaba en el patio, arreglando una silla vieja que había encontrado en la basura. «¿Cómo van?», preguntó Ramiro al entrar. «Mucho mejor, joven. Ya dormimos calientitos, ya comimos bien. Hasta le pusimos nombre a las plantas del jardín». Martita le puso María a una de las macetas. Ramiro sonrió y se sentó en la sala con ellos. Sacó su celular y les mostró algunos de los documentos que había encontrado. «Miren, esto es lo que he averiguado. Ustedes firmaron sin saber que estaban entregando la casa, pero aquí hay cosas que no cuadran. La firma de doña Martita aparece diferente en 3 lugares. Eso no es normal». Martita se acercó a ver y frunció el ceño. «Yo ni sabía que tenía que firmar tanto. Solo me dijeron que era una hoja, y me lo dijeron de volada, como si tuviéramos prisa». Julián agregó: «Y nunca vimos al notario. Álvaro nos llevó a una oficina y un señor con corbata nos dio los papeles. Nada más. No hubo explicación ni nada». Ramiro tomó nota mental de eso. «Voy a necesitar que me firmen unos documentos. No es para pelear todavía, solo para que me autoricen a representarlos en todo esto. Quiero que estemos cubiertos desde ahora». Martita dudó. «¿Y si no se puede recuperar nada? Entonces al menos que él no siga disfrutando lo que no le corresponde». «Pero sí se puede. Créanme». Julián asintió. Tenía los ojos firmes, como si algo en él también se hubiera encendido. «Lo que usted diga, Ramiro. Estamos en sus manos». Después de la visita, Ramiro se dirigió a su oficina. Tenía una reunión pendiente con su equipo legal. Les pidió a todos que mantuvieran la información en secreto. Nada podía filtrarse. Sabía que si Álvaro se enteraba, empezaría a mover piezas, y eso podía complicar las cosas. Pero también sabía que ya no había marcha atrás. Antes de irse, recibió un correo con el resumen del supuesto proyecto en Querétaro que le había prometido Álvaro. Un PDF mal hecho, con errores en los números, fotografías de internet y supuestos socios que no aparecían en ningún registro oficial. Era una trampa más, una forma de atraer incautos y quedarse con el dinero de otros. Ramiro cerró el archivo sin decir una palabra. Ya lo tenía claro. Álvaro no solo era un mal hijo, era un estafador profesional, y con lo que venía en camino, esa fachada de empresario exitoso iba a caerse en pedazos. Paola estaba sentada frente al tocador, repasando su maquillaje por 3ª vez, aunque no lo necesitaba. Su rostro ya estaba perfecto, como siempre. Pero ese día no se trataba de verse bien para una fiesta ni para Álvaro. No, esa mañana tenía algo más importante en mente. En su celular había revisado varias veces el nombre Ramiro Salas, y cada búsqueda le mostraba lo mismo. Empresario exitoso, dueño de varias propiedades, participación en empresas tecnológicas, invitado frecuente en eventos de lujo, entrevistas en revistas de negocios. Un tipo con dinero, poder y presencia, muy distinto a los socios con los que Álvaro solía rodearse. Paola no era tonta. Álvaro le había contado del encuentro con Ramiro días atrás, pero de forma muy superficial. «Un millonetas que quiere invertir conmigo», había dicho, mientras se servía whisky con hielo y sonreía como si ya tuviera la vida resuelta. Paola había fingido interés, como siempre, pero en su cabeza ya se cocinaba otra cosa. Desde que vendieron la casa de los papás de Álvaro, las cosas no estaban del todo bien. Sí, tenían más dinero que nunca, pero también más problemas. Álvaro se había vuelto más impulsivo, más arrogante, y comenzaba a tratarla con ese tono molesto que usaba cuando se sentía superior. Ya no le pedía opinión, solo la informaba de lo que iba a hacer. Y eso a Paola no le gustaba. Ella no se había casado para ser una figurita de adorno. Ella quería poder, y si Ramiro Salas era una puerta a algo más grande, no iba a dejar que se cerrara sin asomarse. Al mediodía, fingió una salida inocente. Le dijo a Álvaro que iría con su hermana al spa, que luego pasaría al súper, que no lo esperara. Se puso un vestido elegante pero discreto, tacones bajos y un perfume que no usaba desde hacía meses. Uno caro,
de esos que solo sacaba en ocasiones especiales. Luego le escribió un mensaje a Ramiro. «Hola, soy Paola, esposa de Álvaro. Me gustaría hablar con usted, si no es molestia. Tal vez podamos conocernos mejor, fuera del tema de negocios. Dígame cuándo le parece». El mensaje era directo, pero sin pasarse, calculado. Pasaron 10 minutos sin respuesta, luego 20. Paola empezaba a morderse las uñas cuando, finalmente, el celular vibró. «Claro, podemos vernos hoy si le parece. Conozco un café tranquilo en la colonia del Valle. Le paso la ubicación». Paola sonrió. Sabía que Ramiro no era como los demás. No era un improvisado ni un hablador como Álvaro. Era de los que pensaban antes de actuar. Pero también notaba algo más en sus respuestas. Control. Frialdad. Y eso, lejos de asustarla, la intrigaba. Una hora después, llegó al lugar acordado. Un café pequeño, con ventanales amplios, decoración minimalista y un ambiente relajado. Ramiro ya estaba ahí, sentado junto a una mesa en la esquina. La saludó con una leve sonrisa y le señaló la silla frente a él. «Gracias por venir», dijo él con voz tranquila. «Gracias a usted por aceptar». Pidieron café. Paola pidió uno capuchino con leche de almendra. Ramiro pidió americano, sin azúcar. El silencio entre ellos no era incómodo, pero sí tenso. Ella decidió romperlo. «Mire, sé que lo que le voy a decir puede parecer raro, pero creo que usted y yo entendemos cosas que otros no. Álvaro es bueno en algunas cosas, pero no siempre toma las mejores decisiones». Ramiro no respondió. La miraba directo a los ojos sin parpadear. Paola continuó. «Yo no me meto en sus negocios. Nunca lo he hecho. Pero esta vez, cuando supe de usted, pensé que valía la pena conocerlo personalmente, sin filtros. No me interesa hablar mal de mi esposo. Solo quiero ser clara. Si usted quiere hacer negocios serios, estoy segura de que podríamos trabajar juntos de forma más eficiente». «¿Eficiente?», preguntó Ramiro con una ceja levantada. Paola se inclinó un poco hacia él. Su voz bajó, pero no para ser tierna, sino para ser más directa. «Usted tiene recursos, inteligencia, poder. Yo tengo información, y sé moverme. No soy una mujer que se queda sentada esperando a que las cosas pasen. Álvaro no lo valora. Usted sí podría». Ramiro se recargó en el respaldo de la silla. Bebió un poco de su café, aún sin decir palabra. Paola cruzó las piernas y lo miró con seguridad. Sabía que estaba caminando por una cuerda floja, pero también sabía que los hombres como él respondían a los desafíos, no a las súplicas. «¿Qué información tiene?», preguntó Ramiro por fin. «Mucha. Cosas que ni se imagina. Álvaro ha hecho movimientos ilegales, ha falsificado documentos, ha manipulado gente. Yo he estado ahí, no porque quiera, sino porque me ha arrastrado con él. Pero si algún día las cosas se complican, y usted está de mi lado, créame que todo sería más fácil». Ramiro soltó una risa baja, apenas un soplido. «¿Y por qué me diría todo esto? ¿Por qué traicionarlo?». Paola lo miró directo. «Porque él ya me traicionó a mí muchas veces. Porque yo no pienso quedarme esperando a que su próxima estupidez nos arruine. Y porque usted me interesa, de muchas formas». Ramiro bajó la mirada un momento, pensativo. Luego la levantó otra vez, con una expresión difícil de leer. «Le agradezco la sinceridad, Paola, pero si va a jugar este juego, más le vale saber en qué terreno está pisando». Ella sonrió. «No se preocupe, yo sé jugar y sé ganar». Se despidieron sin apretón de manos ni despedidas cálidas. Paola salió del café caminando erguida, con una sonrisa pequeña en los labios. Sentía que había sembrado algo, tal vez peligroso, pero poderoso. Ramiro la vio alejarse por la ventana. Luego sacó su celular y marcó. «Graba esto», le dijo a Jorge, su abogado. «Quiero dejar constancia de que la esposa de Álvaro me ha ofrecido información a cambio de protección o beneficio personal». Lo dijo de forma clara. «Guárdalo. Ya veremos si lo usamos». Colgó y se quedó ahí, mirando su taza de café casi vacía. Sabía que Paola era peligrosa, más que Álvaro incluso, porque jugaba con doble cara, con elegancia y sin remordimientos. Pero también sabía que en este juego cada ficha podía servir. Y Paola acababa de mostrar que no era tan leal como quería parecer. La guerra apenas comenzaba, y ya nadie jugaba limpio. Ramiro tenía algo muy claro. Si quería hacer caer a Álvaro, no podía hacerlo de golpe. Tenía que hacer que tropezara solo, que se confiara, que creyera que todo estaba bajo control. Y después, cuando estuviera lo suficientemente expuesto, hundirlo con todo. No era solo una cuestión de justicia, era personal. Esa misma noche,
Después de la reunión con Paola, Ramiro se reunió con Jorge, su abogado. Fueron a un despacho discreto en la colonia Nápoles, donde nadie los molestaría. En la mesa había papeles, capturas de pantalla, copias de contratos y una laptop abierta con una hoja de cálculo llena de movimientos bancarios sospechosos. «Esto ya es suficiente para armar un caso», dijo Jorge mientras señalaba la pantalla. «Pero si lo demandamos ahorita, se va a defender. Tiene dinero guardado, contactos y todavía margen para mover cosas. Lo ideal sería dejarlo sin piso, vaciarle el terreno». «Exacto», respondió Ramiro. «Vamos a hacerlo creer que tiene algo entre manos. Un negocio real, algo que le parezca su gran oportunidad. ¿Tienes algo en mente?» «Sí, le vamos a ofrecer un proyecto falso, pero bien armado. Lo vamos a hacer tan real que se lo va a tragar completito. Le voy a prestar dinero, poco al principio, y lo voy a empujar a que meta lo suyo. Cuando esté comprometido hasta el cuello, lo dejo caer, y cuando esté en el piso, le muestro todo lo que tengo». Jorge se le quedó viendo. «Eso te puede meter en un lío, Ramiro. Si lo manipulas demasiado, él puede acusarte también. No voy a hacer nada ilegal, solo le voy a dar lo que quiere. Él solo se va a enredar». Durante los días siguientes, Ramiro y su equipo se dedicaron a montar el escenario perfecto. Diseñaron una presentación profesional para un supuesto desarrollo de departamentos en la Riviera Maya. Le inventaron nombre: Bahía Norte Residencial. Un logotipo, planos falsos, imágenes de maquetas, hasta una página web simple pero funcional. Todo se veía real. Incluía datos técnicos, fechas de entrega, estudios de mercado y nombres de inversionistas que, en realidad, eran nombres inventados con fotos tomadas de bancos de imágenes. Nadie sospecharía nada. Lo prepararon todo para que Álvaro creyera que estaba entrando a lo grande. Una vez listo, Ramiro lo contactó. «Tengo algo, un proyecto que estoy evaluando. Me falta un socio que tenga experiencia en movimientos inmobiliarios. Es en Quintana Roo, zona buena, pero no es para cualquiera. No quiero meter a alguien que solo esté buscando dinero rápido. Es un juego largo, pero de alto rendimiento». «¿Y pensaste en mí?», respondió Álvaro entre emocionado y desconfiado. «La verdad, no. Pero te vi con ganas. Me pareces arriesgado. Te doy una oportunidad de revisar el plan. Si te interesa, hablamos de números». Le mandó el archivo PDF con toda la presentación. Álvaro lo abrió al instante y se lo devoró como si fuera un billete de lotería. A las 2 horas ya estaba llamando de nuevo. «Esto se ve muy bien. ¿Quién más está metido?» «Solo yo y 2 socios más. Pero ellos ya pusieron su parte. Lo que falta es cerrar el bloque de preventas y meter un poco más de capital para acelerar la obra. Es ahora o nunca». «¿Y cuánto necesitas?» «1 millón. Pero yo pongo 800. Si tú le entras con 200 y te pones las pilas, te doy parte del porcentaje de retorno. Legal. Todo por contrato». Álvaro dudó unos segundos. Ramiro aprovechó el silencio. «Oh no, si no te interesa, no pasa nada. Puedo hablarle a alguien más. Pero tú dijiste que sabías moverte». No, espérame. Solo tengo que mover unas cosas. Dame 2 días. Te confirmo». Ramiro colgó y sonrió. El anzuelo ya estaba adentro. Ahora solo era cuestión de jalar despacio. Mientras eso sucedía, Jorge seguía armando la carpeta legal. Ya tenían copia de los papeles firmados por los padres y estaban en proceso de contactar a un perito en grafoscopía para comparar las firmas. También habían logrado rastrear un contacto del supuesto notario que firmó la venta, pero la dirección del despacho ya no existía. Todo apuntaba a que había sido prestanombres o un cómplice. En paralelo, Ramiro seguía ganándose la confianza de don Julián y Martita. Iba seguido a visitarlos, les llevaba cosas, platicaban largo. Martita ya lo trataba como si fuera de la familia. Hasta le preparaba café de olla con pan tostado. Julián, por su parte, ya estaba más fuerte, más animado. Incluso había salido a vender dulces afuera de una escuela cercana. No por necesidad, sino porque quería sentirse útil. «No me gusta estar de flojo, joven», le dijo un día. «Yo no fui criado para estirar la mano». Ramiro le dio una palmada en la espalda. «Eso se nota. Pero ahora le toca descansar un rato. No todo tiene que doler para que valga la pena». Esa misma semana, Álvaro lo llamó otra vez. «Ya tengo el dinero. ¿Dónde firmamos?» Ramiro le dio una dirección en Polanco. Era una oficina que su empresa usaba para cerrar tratos. Ahí, frente a un abogado real, pagado por Ramiro, y que solo iba a hacer que todo pareciera legal sin comprometerse, firmaron un contrato de inversión. Álvaro entregó 200,000 pesos en transferencia electrónica.
Sonrió de oreja a oreja. Se tomó una foto con Ramiro como si estuvieran celebrando algo histórico, y brindaron con café. «Te vas a acordar de este día», le dijo Álvaro. «Te metiste con el indicado». Ramiro sonrió. «Eso espero». Esa noche, Paola llamó a Ramiro. Lo buscó sin que Álvaro supiera. «¿Ya lo hiciste caer?» «Todavía no, pero ya dio el primer paso. ¿Quieres que te dé más información?» «No, ahora solo observa». «¿Y yo? ¿Dónde quedo?» «Ya veremos». Paola no dijo nada. Colgó con el ceño fruncido. No le gustaba no tener el control, pero algo le decía que aún no estaba fuera del juego. Mientras tanto, Álvaro estaba convencido de que estaba por convertirse en un inversionista importante. Empezó a contarle a sus amigos, a su cuñado, a todo el que lo quisiera escuchar, que estaba trabajando con Ramiro Salas, el empresario. Hasta modificó su perfil de redes sociales y publicó una foto con él, acompañado de la frase «Grandes cosas en camino». Ramiro lo vio. Lo dejó ser, porque sabía que cuanto más alto se sintiera, más fuerte iba a ser la caída. La jugada ya estaba en marcha. Y en un juego donde todos creían tener el control, el único que realmente lo tenía era el que estaba en silencio, esperando el momento exacto para mover la siguiente pieza. La primera vez que don Julián cerró la puerta de la casa y se recargó en ella, lo hizo con los ojos cerrados. Escuchó el clic del seguro y por fin sintió algo que hacía mucho no sentía: seguridad. Martita estaba en la cocina, acomodando unas servilletas en el cajón como si fuera su primera casa recién comprada, y no una que alguien más les había dado. No podían evitarlo. Les costaba entender que esa casa era real, que no era prestada solo por un día, o que alguien iba a llegar a sacarlos. Martita ya había colgado unas cortinas nuevas que una vecina le regaló. Eran sencillas, de flores pequeñas, pero le daban calidez al lugar. Ramiro se las quedó mirando un día que fue a visitarlos, y Martita le explicó toda emocionada que esa vecina también era mayor, que había enviudado hacía poco y que, al saber su historia, quiso ayudarles con algo. No quería aceptarlas, pero me las trajo dobladas, planchadas y con una sonrisa tan bonita que no tuve cara para decirle que no. Le contó mientras servía 2 tazas de té. Don Julián, por su parte, ya tenía una rutina. Se levantaba temprano, barría el porche, alimentaba a un par de palomas que se habían acostumbrado a pararse en su jardín, y después salía a caminar con una pequeña bolsa de dulces y caramelos. Los vendía afuera de una secundaria que quedaba a 3 cuadras. Al principio le daba pena, pero la gente lo trataba bien. Le decían «Don», con respeto, y hasta algunos muchachos lo saludaban con la mano cada mañana. Un día, una señora le preguntó si no tenía tamales, y ahí nació la idea. Ramiro fue a verlos ese domingo, como de costumbre, y al llegar se encontró con Martita cocinando una olla enorme en la estufa. «¿Qué huele tan rico?», preguntó él entrando con una sonrisa. «Tamales, joven», respondió Martita. «De verde, de rajas y unos poquitos de dulce». «¿Van a tener fiesta o qué?» «No, vamos a vender mañana afuera de la secundaria. Ya me enseñó mi hermana cómo envolverlos y todo. A Julián lo respetan, pero yo quiero poner mi parte también. Ya no puedo quedarme sentada nomás». Ramiro se rió bajito. Ya sabía yo que no iban a estar quietos mucho tiempo. Esa semana fue distinta. En vez de que Ramiro solo les llevara cosas, ahora ellos también tenían cosas que contarle. Cómo les había ido con la venta, cuánto ganaron, qué comentarios les hicieron. Martita estaba tan emocionada que le enseñó a Ramiro una libreta donde apuntaba todo: cuántos tamales vendían por día, cuánto gastaban en ingredientes, cuánto les quedaba limpio. «Me ayuda a distraerme, joven», le dijo. «A veces me pongo triste, ya sabe, por todo lo que pasó, pero luego pienso, Martita, ni modo, lo que sigue». Ramiro los escuchaba en silencio, con una sensación rara en el pecho. Era como si viera a su mamá en ellos, como si, de alguna forma, la vida le estuviera dando una oportunidad de hacer algo que antes no pudo. No sabía si estaba bien sentirse así, pero no lo pensaba demasiado. Simplemente les ayudaba, los escuchaba y se aseguraba de que nada les faltara. Una tarde, mientras tomaban café en el porche, Julián se quedó mirando a Ramiro y le dijo: «Yo no creo en eso de que la vida es justa, pero sí creo que a veces, cuando uno ya está en lo más bajo, aparece alguien como usted y cambia todo». «No digas eso, don. Yo no soy nadie especial. No diga tonterías. Usted es un ángel sin alas». Ramiro se incomodó un poco, pero no dijo nada. Solo apretó la taza de café con ambas manos y se quedó viendo hacia el patio.
Las palabras le pesaban más de lo que esperaba. Lo hacían recordar lo que había perdido, lo que había sufrido, pero también lo hacían sentir que, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo correcto. Esa noche, al llegar a su departamento, se quedó un buen rato frente a la computadora. Estuvo revisando el estado del proyecto falso que había creado para atrapar a Álvaro. Ya tenía los movimientos registrados, las transferencias, los correos electrónicos y todo documentado con capturas de pantalla y respaldos. También había grabado las llamadas con Jorge, con Paola, y había dejado que todo corriera como si fuera real. Álvaro estaba cada vez más metido, pero esa parte no lo tenía tan tenso como otra cosa que había empezado a notar. Paola, la mujer, era lista, más lista que Álvaro. Sabía cuándo hablar, cuándo callar, y cómo moverse entre dos bandos sin que nadie la descubriera. Había enviado 2 mensajes más en los últimos días, uno preguntando si podía verlo otra vez, y otro diciendo que tenía más información delicada que podría servirle. Ramiro aún no respondía. No era estúpido. Sabía que Paola no daba paso sin Guarache, y aunque tenía curiosidad por saber qué más sabía, también intuía que ella no lo hacía por ayudar. Tenía sus propios planes. Por eso había decidido mantenerla al margen por ahora. No la ignoraba del todo, pero tampoco la dejaba entrar más de la cuenta. Al día siguiente, volvió a ver a don Julián en su puesto. Esta vez ya no vendía solo dulces. Tenía una pequeña mesa de plástico con tamales, café en termos y unas cuantas sillas plegables que alguien le había prestado. Había gente formada. Martita andaba entre los clientes, cobrando y dando cambio con una bolsita colgada al hombro. Ramiro se quedó viendo la escena desde la camioneta, con el corazón apretado. No por tristeza, era otra cosa. Orgullo, quizá, o alivio. Después de todo, estaban volviendo a levantarse. Bajó y se acercó. ¿Y aquí qué? ¿Restaurante de 5 estrellas o qué? Martita se rió. Más o menos, pero con precios de fonda y sabor de abuelita. Don Julián le sirvió un café y le ofreció un tamal de verde, su favorito. Ramiro lo aceptó y se sentó con ellos. Mientras comía, pensó en lo frágil que había sido todo. Una simple firma, un engaño, un hijo sin escrúpulos. Y sin embargo, ahí estaban, luchando otra vez, sonriendo otra vez. Martita le tomó la mano. «Usted nos devolvió la vida, Ramiro. Nunca se lo vamos a poder pagar». Ramiro negó con la cabeza. «Ya me están pagando, Martita. Solo con esto». El sol estaba alto. El olor a café se mezclaba con el de los tamales, y por un momento, todo parecía en paz. Pero Ramiro sabía que esa calma no iba a durar. Álvaro ya estaba dentro del juego. Paola también. Las piezas se movían solas, y tarde o temprano, el final iba a llegar. Paola se miraba al espejo mientras se ponía brillo en los labios. Llevaba casi 1 hora arreglándose. No porque tuviera una cita ni una reunión, sino porque estaba nerviosa. Hacía mucho que no se sentía así, y no le gustaba. Siempre había sido una mujer que controlaba todo. Lo que decía, cómo lo decía, a quién se lo decía. Pero con Ramiro, no podía leerlo. Ese tipo tenía una cara que no dejaba escapar nada. No sabía si estaba enojado, si estaba interesado, o si solo te estaba dando cuerda para luego dejarte caer. Desde su primer encuentro, Paola había intentado volver a verlo, pero él solo le respondía con frases cortas o evasivas. Nada directo, nada que dejara claro si tenía una oportunidad o si simplemente la estaba usando. Eso la desesperaba. No estaba acostumbrada a que alguien le llevara la delantera. Por eso esa mañana decidió hacer algo diferente. Dejar de esperar. Tomar el control, como siempre lo hacía. Agarró su bolsa, se puso los lentes oscuros y salió de la casa sin decirle una palabra a Álvaro. Sabía que él estaba en una de sus llamadas de negocios, que en realidad eran puras mentiras para impresionar a gente que no sabía nada de inversiones. Paola llegó sin avisar a la oficina de Ramiro. Tenía la dirección desde que él se la mandó la primera vez. Era un edificio moderno, con recepcionista elegante, elevadores de vidrio y un olor a nuevo que te decía que ese lugar costaba caro. Se acercó al mostrador y dijo con total seguridad: «Vengo a ver al señor Ramiro Salas. Dile que está aquí Paola Guzmán». La recepcionista le sonrió con profesionalismo, pero también con un dejo de incomodidad. «¿Tiene cita, señora?» «No, pero dile que es urgente». La joven hizo una llamada interna. Paola se cruzó de brazos, esperando, como si el mundo le debiera algo. Unos minutos después, la recepcionista colgó el teléfono. «Puede pasar. Oficina 1403, al fondo a la derecha». Subió con paso firme.
En el elevador se acomodó el escote y repasó mentalmente lo que iba a decir. Estaba segura de que Ramiro no la iba a rechazar. Sabía que lo intrigaba. Solo necesitaba empujarlo un poco. Al entrar, lo encontró de pie, junto a la ventana, hablando por teléfono. No sonreía. Solo le hizo una seña con la mano para que esperara. Paola se sentó sin pedir permiso y cruzó las piernas, dejando que su falda subiera un poco. Él terminó la llamada y se giró hacia ella. ¿A qué debo la visita? ¿Así me recibes? Esperaba algo más. Cálido. No suelo recibir visitas sorpresa. ¿Qué se te ofrece? Paola sonrió, como si nada, pero por dentro se sintió como si le hubieran cerrado la puerta en la cara. Solo quería hablar contigo sin rodeos, no por mensajes, cara a cara. Entonces habla. Ella se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Quiero ayudarte, pero también quiero asegurarme de que, cuando esto termine, yo quede bien parada. No estoy dispuesta a salir salpicada si todo se va al carajo, y sé que tú puedes evitar eso. Ramiro la miró fijamente. No dijo nada, solo la escuchaba, lo cual a Paola le incomodaba más que si le gritara. Álvaro no sabe lo que hace. Está metiendo la pata cada vez más. Se está gastando dinero que ni siquiera tiene. Ayer me pidió que vendiera unas joyas para completar una inversión. Me está arrastrando, pero yo no tengo por qué pagar por sus errores. ¿Y qué quieres a cambio?, preguntó Ramiro, sin moverse un centímetro. Protección, un acuerdo. Si todo esto termina mal para él, quiero que tú me cubras. Que me garantices que no voy a terminar en un escándalo. Yo te puedo dar información, pruebas, lo que necesites. Ramiro dio un paso hacia su escritorio y apoyó las manos sobre la superficie. ¿Tienes pruebas? Paola sacó una memoria USB de su bolsa y la dejó sobre la mesa. Ahí hay grabaciones. Una es de Álvaro hablando de cómo falsificó la firma de su mamá. Otra es una llamada con un tal Jaime, el que le ayudó a mover el dinero. Y hay más cosas. No me digas que no te sirve. Ramiro tomó la memoria, la guardó en un cajón y volvió a mirarla. ¿Eso es todo? No, pero es suficiente para empezar. El resto depende de ti. Si me cuidas, yo te cuido. Se hizo un silencio incómodo. Ramiro la miraba como si intentara descifrar una caja cerrada. Luego se sentó en su silla, sin perder esa mirada. ¿Sabes cuál fue tu error, Paola? Ella frunció el ceño, sorprendida por la pregunta. ¿Cuál? Creer que podías manipularme como a los demás. Paola intentó mantener la calma, pero el tono de Ramiro la descolocó. Yo no estoy tratando de manipularte. Claro que sí. Desde el primer mensaje, desde el primer café, tú no haces nada sin pensar que puedes ganar. Lo respeto, pero no creas que no lo noto. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa información? Ramiro se recargó en la silla y cruzó los brazos. Todavía nada, pero la tengo. Y si la necesito, la voy a usar. Y tú no vas a decidir cómo ni cuándo. Paola sintió cómo se le apretaba el estómago. No estaba acostumbrada a que alguien la dejara así, sin armas, sin defensa. ¿Y entonces qué va a pasar conmigo? Eso depende de ti. Puedes seguir jugando a dos bandas, pero si me traicionas, te vas a ir con él. Y si te callas, tal vez salgas ilesa. Ella se quedó callada. Por primera vez, sintió que no estaba frente a alguien que podía controlar. Se levantó lentamente. No me subestimes, Ramiro. Yo también sé cómo moverme. No lo dudo, pero yo no juego. Yo tumbo. Paola dio media vuelta y salió sin decir adiós. En el pasillo sintió cómo le temblaban las manos. Había querido ser lista, adelantarse, pero le salió mal. No solo no logró cerrarle un trato a Ramiro, sino que ahora él tenía pruebas de que ella estaba involucrada hasta el cuello. El error ya estaba hecho. Mientras bajaba por el elevador, sacó su celular y mandó un mensaje a Álvaro. ¿Qué tal si cenamos hoy? Quiero hablar contigo de unas cosas. Pero por dentro, ya no pensaba en Álvaro. Pensaba en Ramiro, y en cómo había dejado que su ambición la metiera en un terreno del que ya no sabía cómo salir. En su oficina, Ramiro sacó la memoria del cajón y la conectó a su laptop. Escuchó unos segundos de una de las grabaciones. Ahí estaba la voz de Álvaro, riéndose mientras hablaba de cómo había engañado a sus padres. Ramiro pausó la reproducción, la guardó en una carpeta cifrada y la renombró con una sola palabra, Paun, porque para él, Paola ya no era más que eso, una pieza, útil, pero desechable. Álvaro se despertó tarde ese jueves. No había dormido bien. Tenía la cabeza llena de números, nombres de supuestos socios, plazos de inversión y los mismos pensamientos que lo perseguían desde hacía días. Esto es grande. Esta vez sí lo voy a lograr. Solo tengo que mover más dinero.
Se levantó sin hacer ruido para no despertar a Paola, que dormía con una máscara de gel en los ojos. En la cocina se sirvió un café cargado y prendió la laptop. Abrió la carpeta con todos los archivos del proyecto Bahía Norte Residencial y repasó otra vez los documentos que Ramiro le había mandado, los planos, los estudios, las fotos del terreno. Todo se veía bien, demasiado bien, y ahí estaba el problema. Empezaba a parecer demasiado perfecto. La noche anterior había intentado hablar con uno de los supuestos arquitectos del proyecto, un tal Luis Cárdenas, que aparecía en la presentación con foto, correo y número de contacto. Álvaro le escribió para hacerle unas preguntas sobre la etapa de construcción, pero el correo rebotó. Después marcó al número y le contestó un buzón que no decía ningún nombre. «Qué raro», se dijo a sí mismo. «Seguro es un número de oficina o algo viejo. No pasa nada. Mañana le pregunto a Ramiro directamente». Pero esa mañana el bichito de la duda ya le había picado. Abrió Google y buscó a Luis Cárdenas, arquitecto Riviera Maya. Lo que encontró fue una página de diseño con una foto idéntica a la del arquitecto del proyecto, solo que ese hombre se llamaba diferente y era de otro país. Álvaro frunció el ceño. Volvió a abrir la presentación. Revisó los nombres, los datos. Por primera vez en semanas, sintió un hueco en el estómago. Intentó calmarse. Le escribió a Ramiro. «Bro, necesito que me mandes de nuevo el contacto del arquitecto. No pude comunicarme con él. ¿Puedes checar eso?» Pasaron 15 minutos. Luego 20. No hubo respuesta. Ramiro, mientras tanto, estaba en su oficina, con el celular en silencio. Había visto el mensaje, pero no lo contestó. Sabía que el momento había llegado. Álvaro ya estaba empezando a sentir que algo no cuadraba. Era hora de apretar más el juego. Una hora después, Álvaro ya no aguantó. Lo llamó directo. Ramiro contestó al tercer tono, con un tono normal, como si nada pasara. «¿Qué pasó? Oye, estoy revisando lo del arquitecto. No me está contestando ni el correo ni el número. ¿Tú tienes otro medio para ubicarlo?» «No, ese es el que tengo. Tal vez anda en obra. Ya sabes cómo son allá. A veces están sin señal». «Sí, pero... no sé. El correo me rebotó y encontré su foto en otro lado, con otro nombre. ¿Tú estás seguro de que es real ese contacto?» Ramiro hizo una pausa corta, suficiente para sembrar más tensión. «¿Estás dudando del proyecto?» No. Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden. Metí dinero, carnal. Quiero saber dónde estoy parado. Mira, si no estás cómodo, dime. No quiero gente que se baje a medio camino. El contrato está firmado. Yo ya avancé. Si tú no estás al 100, lo podemos dejar aquí, pero sin dramas». Álvaro tragó saliva. No, tranquilo. Solo me saqué de onda. Ya, no hay problema. Colgaron. Pero el problema ya estaba sembrado. Álvaro no era un tipo con nervios de acero. Era de los que jugaban al valiente cuando todo salía bien, pero que se desinflaban apenas el viento cambiaba. Y esta vez, el viento ya soplaba fuerte. Durante esa misma tarde, Álvaro intentó verificar otros datos del proyecto. Llamó a uno de los supuestos socios inversionistas, usando el número que aparecía en el archivo. Le contestó un tal Mauricio, que hablaba como actor de anuncio de radio, y que le repitió lo mismo que estaba en el documento. «Sí, claro, el proyecto va viento en popa. Nosotros ya pusimos nuestro capital y estamos por arrancar la fase 2, pero algo no le cuadraba». Álvaro le preguntó cuántas unidades estaban contempladas en la primera etapa, y el tipo dudó. Luego le dio una cifra distinta a la que aparecía en los papeles. Cuando colgó, Álvaro ya no tenía dudas. Algo no estaba bien. Fue directo con Paola, que ya lo notaba alterado desde hacía rato. Él le contó todo, por primera vez sincero, por primera vez nervioso. ¿Y si Ramiro me está jugando? ¿Y si me metí en algo que no existe? Paola no le dijo que ya lo sabía. No le contó de sus reuniones con Ramiro, ni de la información que le había entregado. Solo lo miró con cara seria y le dijo: «¿Y tú qué crees? Yo pensé que era real. Todo se veía bien. Él parecía confiable. El proyecto completo. Todo bien armado». «¿Y firmaste?» «Claro que firmé. Transferí 200,000. Paola se cruzó de brazos. «Pues más te vale que sepas qué hacer si todo se cae, porque no tenemos para estar regalando dinero». Álvaro le lanzó una mirada dura. «¿Tú crees que no lo sé? Estoy tratando de recuperar el control». Ella no respondió. Se dio la vuelta y se fue a la cocina, dejándolo solo con su rabia. Álvaro agarró el celular y llamó de nuevo a Ramiro, pero esta vez no contestó. Ni a la segunda, ni a la tercera. Le escribió 3 mensajes, ninguna respuesta. El miedo empezó a escalar.
Álvaro abrió sus cuentas bancarias. Todavía tenía dinero, pero ya había hecho varios movimientos para otras inversiones. Si perdía esa plata, iba a estar en problemas. Al día siguiente, fue directamente a la oficina donde habían firmado el contrato, pero el lugar estaba cerrado. El portero le dijo que ese despacho solo lo rentaban por horas. Nadie trabajaba ahí fijo. Álvaro sintió que la sangre se le iba al piso. Volvió a su coche, sudando, respirando agitado. Su mente era un caos. Intentó recordar todos los pasos, todos los nombres, todos los datos. Todo le parecía falso ahora. Todo. De pronto, como si fuera la gota que faltaba, recibió un mensaje anónimo, un número desconocido. Solo decía: ¿te das cuenta ahora de lo que se siente que te roben lo que era tuyo? Álvaro palideció. Lo leyó 3 veces. No tenía nombre, no tenía firma, nada. Solo eso. Pero en su interior, lo entendió de inmediato. Ramiro, era él. Tenía que serlo. Y en ese momento, Álvaro sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Miedo de verdad. Era martes por la tarde cuando Ramiro llegó sin avisar a la casa de don Julián y Martita. Venía de una reunión tensa con sus abogados. Había tenido un día complicado, lleno de pendientes, llamadas y asuntos que exigían su atención. Pero por alguna razón, en cuanto salió de la oficina, no quiso ir a su departamento ni al gimnasio ni a ninguna de sus propiedades. Quiso ir con ellos. Estacionó su camioneta a media cuadra. Bajó con una bolsa llena de frutas, algunas galletas y un frasco de café soluble que Martita había mencionado una vez. Tocó el timbre como siempre, pero esta vez se tardaron más en abrir. Cuando la puerta se abrió, Martita traía las manos llenas de masa y la cara sudada. «Ay, joven, ¿cómo está? Pásese, nomás déjeme limpiarme». Ramiro entró con una sonrisa. La casa olía a canela, a anís y a algo que se cocinaba en la estufa. Desde la sala se escuchaba música de fondo, una canción ranchera viejita. Don Julián estaba sentado en una silla de madera, limpiando unos frascos de vidrio. «¿Y eso?», preguntó Ramiro mientras se sentaba en el sillón. «¿Qué están cocinando ahora?» «Atole y empanadas», respondió don Julián sin levantar la vista. «Mañana queremos llevar algo nuevo al puesto. Un señor nos dijo que si vendíamos algo calientito, nos compraba todos los días». Martita apareció con las manos limpias y una sonrisa de oreja a oreja. «Y como a mí me queda muy bueno el atole de guayaba, pues nos animamos». Ramiro los escuchaba con atención, mientras sacaba los productos de la bolsa y se los entregaba. Martita los tomó con cuidado, como si fueran regalos caros. «No debió molestarse, joven. No es molestia. ¿Cómo van las ventas?» «Muy bien, fíjese», respondió don Julián. «Ayer sacamos casi 400 pesos, y eso que solo fueron tamales y café. Y ya hicimos clientes fijos», agregó Martita. «Hay una señora que todos los días pasa por 2 tamales de rajas y uno dulce. Dice que le recuerda a su mamá». Ramiro se quedó callado unos segundos. No era común en él emocionarse, pero verlos así le removía cosas que no podía explicar. Se notaba que los dos estaban cambiando, que algo dentro de ellos se había encendido de nuevo. Después de la cena, Martita sacó un pastelito casero que había horneado y lo sirvió en 3 platos. Mientras comían, Julián miró a Ramiro con una expresión seria, distinta a la habitual. «Joven, queríamos hablar con usted». Ramiro levantó la mirada. «Claro, ¿todo bien?» Sí, todo bien, pero hemos estado pensando y creemos que es momento de buscar una forma de pagarle por todo lo que ha hecho». Martita asintió en silencio. «No queremos vivir del favor. Usted ya hizo demasiado. Nos dio casa, comida, paz, pero no queremos acomodarnos. Queremos ser útiles. No nos gusta la idea de ser una carga». Ramiro se acomodó en el sillón. Se sorprendió, pero no en mal sentido. De hecho, algo en su interior se sintió orgulloso. «Ustedes no son una carga. Nunca lo han sido. Lo sabemos», dijo Martita, «pero queremos ofrecerle algo. Mire, con lo que estamos ganando, podemos ir guardando poquito a poquito. Aunque sea simbólico, queremos hacer un pago por la casa. Algo mensual, no por obligación, sino porque nos hace sentir bien». Ramiro los miró a los dos. Sus ojos se movían entre la gratitud y la firmeza. Se notaba que lo decían en serio. «No necesito su dinero, ya se los dije. Y nosotros no queremos que lo necesite», dijo Julián. «Solo queremos que sepa que estamos agradecidos, pero también queremos recuperar nuestra dignidad, porque eso fue lo que nos quitó nuestro hijo, más que la casa». Martita se acercó con una hoja doblada. Era un papel escrito a mano, con números y una propuesta. «Es un plan», dijo. «Un abono mensual».
Chiquito, pero constante. Usted decide si lo acepta. Y si no quiere el dinero, déjenos al menos que se lo demos a alguien que lo necesite más. A nombre suyo. Ramiro tomó el papel. Lo leyó en silencio. No supo qué decir. Por dentro sentía una mezcla de respeto, admiración y algo más profundo que no podía nombrar. Era como si su propio pasado estuviera sentado frente a él, hablándole con otra cara, con otra voz, pero con el mismo corazón. Está bien, dijo por fin. Vamos a hacer esto. Pero no lo llamemos pago. Llámenlo compromiso. Los tres se quedaron en silencio un momento. Luego se rieron. Martita sirvió más atole. Julián volvió a sentarse en su silla. La noche continuó, tranquila, con la televisión prendida de fondo y el sonido de la cuchara golpeando el borde de la taza. Antes de irse, Ramiro se acercó a Martita y le dio un beso en la mejilla. Ella lo abrazó fuerte. Gracias por no soltarnos. Gracias a ustedes por enseñarme que sí se puede volver a empezar. Al subir a su camioneta, Ramiro se quedó unos minutos con la cabeza apoyada en el volante. Había tenido días intensos, llenos de tensiones con Álvaro y amenazas veladas por parte de Paola, pero en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo valía la pena. Esa noche, al llegar a su departamento, recibió un mensaje de Jorge, su abogado. Tenemos cita con el notario esta semana, el mismo que firmó la venta. Parece que no esperaba que lo encontráramos. Ramiro contestó, perfecto, hay que apretar, ya casi llegamos al fondo. Guardó el celular y se recostó en el sillón. No prendió la tele ni la música, solo se quedó en silencio, recordando la sonrisa de Martita, las manos de Julián contando monedas con cuidado y el olor a atole llenando la casa. Había empezado esto con rabia, con deseo de venganza, pero ahora lo que lo movía era otra cosa, algo más limpio, más justo, más verdadero. Y aunque lo que venía iba a ser fuerte, sabía que no estaba solo. Álvaro despertó con un presentimiento raro. No había tenido pesadillas ni escuchado ruidos, pero algo dentro de él se sentía incómodo, inquieto. Se levantó despacio, fue al baño, se lavó la cara y se miró al espejo. Sus ojeras estaban más marcadas que de costumbre. El estómago le rugía, pero no de hambre, sino de ansiedad. Había pasado casi una semana desde que empezó a sospechar que el negocio con Ramiro no era lo que parecía, y mientras más vueltas le daba al asunto, más cosas comenzaban a olerle mal. Paola ya no hablaba del tema, evitaba mencionarlo, como si le diera miedo decir algo que pudiera hacer estallar una bomba. Pero Álvaro no era tonto. Sabía que su esposa estaba actuando diferente. Más callada, más fría, más distante. Eso lo ponía más nervioso todavía. Desayunaron en silencio. Solo se oía el golpeteo de la cuchara en el tazón de cereal de Paola. Álvaro la observaba de reojo, tratando de descifrar qué traía en la cabeza. No aguantó más. ¿Tú has hablado con Ramiro? Paola levantó la mirada sin cambiar de expresión. ¿Yo? No. ¿Nada? ¿Ni mensajes? ¿Por qué lo haría? Álvaro se encogió de hombros. No sé. Siento que él no está diciendo todo. Me está escondiendo algo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que le pregunte por ti? No, respondió molesto. Solo quería saber si te había buscado. Paola se levantó de la mesa sin decir más. Álvaro se quedó solo, sintiendo cómo la duda le apretaba el pecho. Durante el resto del día, se dedicó a revisar su correo, sus mensajes, todo lo relacionado con el proyecto, cada documento, cada presentación, cada número. Todo parecía en orden, pero ahora lo miraba con otros ojos. Sabía que Ramiro era más inteligente que él, y eso le dolía, porque toda su vida había sobrevivido sintiéndose más vivo que los demás, más rápido, más astuto, y ahora, de pronto, parecía que él era el que estaba siendo usado. Por la tarde, hizo algo que no solía hacer. Buscó a un viejo conocido del pasado, un tipo que se dedicaba a conseguir información a cambio de dinero. Lo contactó por Telegram y le mandó un mensaje claro. Necesito que investigues a un tal Ramiro Salas, empresario, vive en Santa Fe. Quiero todo, negocios, enemigos, debilidades, lo que sea. El contacto le respondió a la media hora. Dame 2 días. Te aviso cuando tenga algo. Esa noche no pudo dormir. Se levantó 2 veces a revisar el celular. Nada. Paola no volvió a mencionarle nada y se fue a dormir temprano. Álvaro se quedó en la sala, solo, con una cerveza caliente y la televisión encendida sin volumen. Al día siguiente, volvió al tema. ¿Tú confías en Ramiro?
Paola se acomodó la bata y lo miró como si ya estuviera cansada del tema. No lo conozco lo suficiente. ¿Y si nos está usando? ¿Y si no? ¿Y si eres tú el que arruinó todo otra vez? Esa respuesta lo sacó de quicio. ¿Otra vez? ¿Tú crees que yo...? ¡Ya, Álvaro!, gritó ella. Estoy harta de tus dudas. Si crees que te están viendo la cara, haz algo, pero no me metas en tus enredos. Álvaro se quedó callado. La vio irse, furiosa, y supo que algo no cuadraba. Ella no reaccionaba así por cualquier cosa. Paola ocultaba algo, y él lo sabía. Más tarde, recibió un mensaje de su contacto. Tu amigo Salas no es cualquier tipo. Tiene empresas legales, sí, pero también tiene historial de movimientos pesados. No criminales, pero sí agresivos. Ha quebrado a gente, literal. Les compra barato cuando están en la lona y luego los deja fuera del juego. Tiene abogados fuertes, contadores leales, y se mueve con gente que no se deja. No es nuevo en esto, es frío, metódico, y nunca deja huellas. Álvaro sintió que el estómago se le hacía nudo. Respondió de inmediato. ¿Y enemigos? Varios, pero nadie lo ha podido tocar, y cuando alguien lo ha intentado, desaparece del mapa por un tiempo, y luego vuelve más fuerte. No deja cabos sueltos. Si está detrás de ti, preocúpate. Álvaro tragó saliva. Se levantó del sillón y empezó a caminar de un lado a otro. Pensó en todo lo que había hecho últimamente. El dinero de la casa, los papeles falsos, las firmas, el trato con ese tipo raro que ayudó a limpiar la venta. Pensó en Paola. Pensó en la sonrisa de Ramiro, en lo tranquilo que siempre estaba, como si ya supiera lo que iba a pasar. Me la está haciendo, dijo en voz baja. Ese cabrón me está tendiendo una trampa. Esa noche, fue a la computadora y trató de buscar el contrato del negocio. Lo leyó palabra por palabra. Notó cláusulas raras, detalles que antes no había visto. Una que decía que si el inversionista principal decidía cancelar el proyecto, podía absorber los fondos ya invertidos en caso de detectar incumplimiento, sospechas de fraude o conflicto de intereses. Sospechas, leyó de nuevo. ¿Qué clase de cláusula es esa? Intentó contactar al abogado que estuvo presente en la firma, pero el número no existía. Lo buscó por nombre en Google y solo salía en una página con información desactualizada. Álvaro sintió que el piso se le movía. Fue directo con Paola. Tú sabías todo, ¿verdad? ¿De qué hablas? De Ramiro, del contrato, del fraude. Tú ya lo sabías. Bájale la voz. No me mientas. Algo no cuadra y tú estás metida. Paola lo empujó. No tengo nada que ver. Eres tú el que siempre mete la pata. Álvaro la miró con furia. Se acercó, temblando de rabia. Si me estás traicionando, Paola, te vas a arrepentir. Ella no se asustó. Le sostuvo la mirada. Si estás tan seguro, ¿por qué no te vas? ¿O tienes miedo de quedarte solo? Él dio un paso atrás. Sabía que estaba al borde de perderlo todo. Dinero, casa, pareja, reputación. Y lo peor, no tenía pruebas de nada. Todo estaba armado para hacerlo caer. Esa noche, Álvaro no durmió. Se quedó viendo fijamente el techo, con los ojos abiertos y la mente llena de imágenes. Imágenes de Ramiro, de su mirada tranquila, de sus silencios, de su voz segura. Y por primera vez, aceptó algo que nunca había querido aceptar. Se metió con alguien que jugaba en otra liga. Álvaro llegó al edificio de Ramiro con la mandíbula apretada, los ojos desvelados y el corazón a punto de salirse del pecho. No avisó, no escribió antes, no pidió permiso. Subió directo, cruzando el lobby como si tuviera fuego en los pies. El guardia de seguridad intentó detenerlo, pero Álvaro le dijo que era urgente, que lo estaban esperando. Mintió con tanta rabia en la voz que el tipo lo dejó pasar sin insistir. En el elevador, se miró en el reflejo del acero inoxidable. Tenía la camisa arrugada, el pelo fuera de lugar, y sudaba a pesar de que el aire acondicionado estaba fuerte. Era la imagen de un hombre que se estaba desmoronando. La puerta del despacho se abrió apenas tocó. Ramiro estaba ahí, sentado en su escritorio, tranquilo, revisando unos papeles. Levantó la vista al escucharlo entrar sin saludar. «¡Qué sorpresa, Álvaro!», dijo con voz neutral. «¿Todo bien?». Álvaro cerró la puerta con fuerza y caminó directo hacia él. «¿Qué estás haciendo, cabrón? Me estás fregando». Ramiro no se movió, ni se inmutó. «¿De qué hablas? Del proyecto, del contrato, de las mentiras. Tú no eres inversionista. Tú eres un maldito manipulador». Ramiro se levantó despacio, lo suficiente para quedar frente a él. «Yo nunca mentí. Tú firmaste. Tú decidiste entrar. Nadie te obligó». Álvaro se le acercó,
casi pegando frente con frente. «Tú me vendiste un negocio falso». «Falso. ¿Y tú qué sabes de negocios reales? Tú le robaste a tus propios padres, Álvaro. ¿Ya se te olvidó?» Álvaro se quedó helado. La cara se le descompuso. «¿Qué dijiste?» «Dije que les robaste. Les mentiste. Los echaste a la calle como si fueran basura. Y ahora lloras porque alguien te ganó en tu propio juego». Álvaro temblaba. Su respiración se volvió más agitada. Cerró los puños. «Tú no sabes nada de mí. Sé todo», interrumpió Ramiro. «Tengo las firmas falsificadas, el nombre del notario que desapareció, las transferencias a tu cuenta, los audios, y hasta el testimonio de alguien muy cercana a ti que me dio el resto». Álvaro lo miró como si no pudiera creer lo que oía. Dio un paso hacia atrás. «¿Paola?» Ramiro no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Álvaro soltó una risa amarga. Se sentó en una de las sillas de la oficina, se cubrió la cara con las manos y murmuró entre dientes: «Esto no puede estar pasando». Ramiro lo dejó ahí sin moverse. Esperó a que se calmara, o que al menos pudiera hablar sin gritar. «¿Por qué me hiciste esto?», preguntó Álvaro finalmente, sin levantar la cabeza. «Porque no podía quedarme mirando. Tus papás no merecían lo que les hiciste. Y tú no mereces todo lo que estás disfrutando a costa de ellos». Álvaro levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, cargados de una mezcla de furia, vergüenza y algo parecido al miedo. «¿Y qué vas a hacer con todo eso? ¿Me vas a denunciar?» «Todavía no». «Entonces, primero, vas a devolver lo que queda del dinero, lo que no has gastado, y luego vas a firmar un documento donde cedes cualquier reclamo sobre esa casa, o sobre lo que se compre con lo que se recupere. Tus papás no van a vivir con miedo a que vuelvas a aparecer a exigir nada». Álvaro se rió, nervioso. «¿Y si no quiero?». Ramiro dio un paso al frente y le puso frente a la cara una carpeta. Álvaro la abrió con manos temblorosas. Eran las pruebas, todas, las capturas de pantalla, las transcripciones de audios, los estados de cuenta, las firmas. Era un expediente armado, sólido, aterrador. Esto ya está listo para entregarse a las autoridades. Si tú decides jugar al valiente, te vas a ir a juicio, vas a perder, vas a salir en todos los medios, vas a acabar solo». Álvaro tiró la carpeta sobre el escritorio. «¿Qué quieres de mí?». «Lo que te dije. Devuelve lo que puedas. Firma». Y desaparece. El silencio se apoderó de la oficina. Solo se escuchaba el zumbido lejano del aire acondicionado. Álvaro se levantó, se pasó las manos por la cara y miró a Ramiro como si quisiera golpearlo, pero sin fuerza para hacerlo. «¿Y mis papás? ¿Dónde están?». «Bien. Están mejor que nunca. Trabajan. Viven tranquilos. Vuelven a sonreír. Tú no formas parte de eso. Son mi sangre, Ramiro. Tú los trataste como si fueran desconocidos, y ahora lo son para ti». Álvaro bajó la mirada. En su voz ya no había rabia, solo derrota. «¿Y Paola?». Ramiro lo miró fijo. «Ella se arreglará sola. También tiene su parte. Y ya veremos qué tan limpia sale de todo esto». Álvaro no dijo más. Agarró la carpeta, la cerró con cuidado y se la regresó. Luego se quedó parado frente a la puerta, dudando, como si esperara que Ramiro le dijera algo más. Un insulto, una amenaza, algo. Pero Ramiro ya estaba revisando otros papeles, como si la conversación hubiera terminado. «Te tengo una pregunta», dijo Álvaro antes de irse. «¿Por qué tú? ¿Por qué hiciste esto?». Ramiro levantó la vista. «Porque si alguien no ponía un alto, ibas a seguir destruyendo lo poco que queda bueno en la gente». Álvaro tragó saliva, abrió la puerta y se fue sin mirar atrás. Ramiro se quedó solo. Cerró los ojos un momento, no por cansancio, sino por la descarga que le acababa de caer encima. Durante semanas había planeado todo, había calculado cada paso, y ahora que lo había enfrentado cara a cara, sintió que por fin había soltado una carga enorme. Le escribió a Jorge: «Todo dicho, ya sabe lo que sigue, que firmen y vamos cerrando esta parte». Después agarró su celular y escribió otro mensaje, esta vez a don Julián. «¿Tiene un ratito para que nos tomemos un café mañana? Tengo buenas noticias». Guardó el celular, se sirvió un vaso de agua y se asomó por la ventana. La ciudad seguía con su ruido, su tráfico, su rutina, pero para él, algo había cambiado. Álvaro ya no era un problema. Ahora venía lo más importante: reconstruir. Paola abrió los ojos antes de que sonara el despertador. No había dormido bien. Llevaba días con la misma sensación, como si la casa se le viniera encima. Cada rincón le pesaba. Cada palabra de Álvaro le sonaba como eco lejano.
Desde aquella vez que fue a la oficina de Ramiro, todo había cambiado. Sentía que la soga se le apretaba más cada día, y que por más que intentara mantener el control, ya nada dependía de ella. Bajó a la cocina. El café ya estaba hecho, pero no había nadie. Álvaro no estaba. Tampoco había notas ni mensajes, solo su taza medio vacía sobre la mesa. Como siempre, Paola se sentó sin tocar nada. Se quedó viendo el vapor que salía de su taza y por primera vez se preguntó en voz alta: ¿y si ya se acabó todo? A media mañana, recibió una llamada del número que Álvaro usaba para asuntos importantes. Lo contestó con el corazón acelerado. ¿Dónde estás? En la oficina de Ramiro. ¿Qué haces ahí? Lo que tú debiste hacer desde el principio. Decir la verdad. Paola sintió que el piso se le movía. ¿Qué verdad? Toda. Ya sabe lo de la venta, las firmas, los depósitos. Sabe lo tuyo también. ¿Lo mío? Sí, Paola. Tus mensajes, tus visitas, tus grabaciones. No eres tan lista como pensabas. Te ganaron. Y colgó. Paola se quedó con el celular en la mano, sin poder moverse. Sentía las piernas flojas, como si hubiera corrido kilómetros. La cara se le enrojeció de golpe. Nunca había sentido vergüenza así, no porque la descubrieran, sino porque ya no tenía cómo ganar. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Álvaro salía del edificio de Ramiro con el alma hecha trizas. No dijo una sola palabra en todo el camino a casa. Condujo lento, como si estuviera huyendo de todo lo que lo había rodeado durante años. Cada vez que paraba en un semáforo, bajaba la vista. Le costaba sostenerle la mirada al mundo. Al llegar, Paola lo estaba esperando en la sala, sentada como una estatua. ¿Entonces ya se acabó todo? Álvaro ni la miró. Ya firmé. Ya entregué los estados de cuenta. Lo poco que quedaba. ¿Cuánto? 130.000. Lo demás ya se fue. ¿Y ahora? Ahora él decide. Se hizo un silencio tenso. Paola cruzó los brazos, pero su voz sonó más dolida que molesta. ¿Y qué va a pasar conmigo? Álvaro soltó una risa sin alegría. ¿Contigo? No lo sé. A lo mejor también firmas algo. O a lo mejor te investiga. Tú sabrás qué hiciste, Paola. No me vengas con eso. Tú fuiste el que empezó todo. Y tú el que lo terminaste. Felicidades. Paola se levantó de golpe y se fue al cuarto, pero esta vez sin azotar la puerta. Ya no tenía fuerza ni para pelear. Cerró la puerta y se dejó caer en la cama. En ese momento se dio cuenta de algo que nunca pensó admitir. Estaba sola. Álvaro no la iba a defender. Ramiro no la iba a proteger. Y nadie más iba a meter las manos por ella. Pasaron 3 días. El primer día, Álvaro no salió de su casa. Apagó el celular, cerró las cortinas y se hundió en el sillón con una botella de whisky. Ni siquiera se bañó. Solo comía lo que encontraba en la alacena. Paola no le hablaba. Caminaban por la casa como extraños. El ambiente se podía cortar con tijeras. El segundo día, recibió un citatorio. Era una notificación legal firmada por un juez. No era una denuncia todavía, pero era una advertencia clara. El caso estaba abierto. Se había solicitado una revisión por posible fraude en la venta de propiedad familiar, con falsificación de documentos y abuso de confianza. Álvaro se encerró en el baño a leerlo. Le temblaban las manos. El nombre de don Julián aparecía como parte de la denuncia, y también el de Martita. No podía creerlo. Sus papás lo habían denunciado. Él, que siempre había dicho que hacía las cosas por el bien de todos. El tercer día, los medios se enteraron. Una pequeña nota apareció en un portal de noticias local. Pareja de adultos mayores denuncia a su hijo por despojo y fraude. El caso podría abrir un precedente en delitos familiares. La nota no decía nombres completos, pero usaba iniciales, ubicaciones y una foto de archivo de la casa que había vendido. Algunos vecinos reconocieron la fachada. Otros empezaron a mandar mensajes. Álvaro ya no podía salir. Temía que lo reconocieran, que lo señalaran, que alguien lo grabara en la calle y lo hiciera viral. En redes sociales, un par de cuentas ya estaban comentando el caso. Qué triste que los papás confíen en los hijos y acaben en la calle. Este mundo ya está podrido. Ojalá lo refundan. Gente así no merece perdón. Los señores ahora venden tamales. Ojalá la gente les compre. Ese último comentario fue el que más le dolió. Álvaro buscó en Facebook el nombre de su mamá. Lo encontró. Era una cuenta nueva, sin muchas fotos, pero ya tenía más de 100 seguidores. En la biografía decía: Tamales Doña Martita, hechos con amor. Gracias por su apoyo. Se metió a la sección de fotos. Ahí estaba ella, sonriente, con un mandil floreado,
al lado de don Julián. Tenían una mesa con una cartulina escrita a mano que decía: «Gracias por ayudarnos a salir adelante». La cara de Álvaro se contrajo. Sintió una punzada en el pecho. Cerró el navegador, lanzó el celular al sofá y se tapó los ojos con ambas manos. Había perdido. Pero no solo el dinero, ni el proyecto. Había perdido el derecho a ser parte de su familia. Esa noche, Paola hizo las maletas. No dijo nada. No discutió. Solo metió ropa, zapatos y su cepillo de dientes en una maleta mediana. Álvaro la vio desde la puerta del cuarto. «¿A dónde vas?» «No sé. ¿Y eso qué significa?» «Significa que no pienso quedarme a ver cómo te destruyes. Ya lo hice una vez. No lo voy a repetir. ¿Y tú crees que alguien te va a recibir con los brazos abiertos?» Paola lo miró con calma. «Tal vez no, pero tú tampoco eres mi refugio». Y se fue. Álvaro se quedó solo, con la casa en silencio y la botella vacía sobre la mesa. Se sentó, se cubrió la cara y por fin, sin que nadie lo viera, lloró. Paola no lloró cuando cerró la puerta. Tampoco volteó a ver la casa. Caminó directo al coche, con la maleta rodando a su lado. Abrió la puerta del piloto, se sentó, encendió el motor y soltó el aire como si hubiera estado aguantando la respiración durante años. No sabía a dónde iba, no tenía a quién llamar, pero lo único que tenía claro era que no podía quedarse más ahí. Manejó sin rumbo durante 1 hora, con la música bajita y los pensamientos a 1000. Álvaro se estaba desmoronando y ella sabía que no tenía caso tratar de rescatarlo. Ya no era el hombre que la convenció de que juntos iban a tenerlo todo. Ahora era solo un tipo perdido, enfurecido, derrotado. Se detuvo frente a un Oxxo, se estacionó en un lugar oscuro y se quedó ahí, con la frente apoyada en el volante. Tenía miedo, sí, pero también una idea rondándole la cabeza. Una idea que venía desde hace días, desde que Ramiro la enfrentó. Ella aún tenía una carta. Sacó su celular y revisó sus mensajes. Aún conservaba varios audios que Álvaro le había mandado tiempo atrás. Algunos eran triviales, otros, más comprometedores. Uno en particular le llamó la atención. Era de la noche en que celebraron la venta de la casa. Álvaro estaba ebrio y hablaba sin filtro. «Paola, lo logramos. Esos viejos ni saben lo que firmaron. Mañana saco la lana y la paso a mi cuenta. Se van a tener que ir a vivir a donde puedan. Pero ya estuvo. Esa casa es mía. Por fin». Ella no había borrado ese audio. No sabía por qué. Tal vez porque, en el fondo, había sentido desde entonces que algún día lo iba a necesitar. Abrió WhatsApp, buscó el contacto de Ramiro y lo escuchó en voz alta, ahí en el coche. «No quiero problemas. Solo quiero dejar esto atrás. Pero si ese audio sirve de algo, es tuyo». Dudó. Respiró hondo y lo envió. Pasaron 2 minutos, 3, 5. No había respuesta. Empezó a arrepentirse. Se preguntó si había hecho bien, si no se estaba metiendo más hondo, si no estaba traicionando algo más que a Álvaro. Pero justo cuando pensaba borrar el mensaje, su celular vibró. Era Ramiro. «¿Dónde estás?» Ella no respondió de inmediato. «En el coche. No tengo a dónde ir. ¿Puedes venir a la oficina?» «¿Para qué?» «Para que dejemos esto claro de una vez». Ella dudó, pero al final aceptó. 20 minutos después, entró al edificio. El guardia ya la conocía. No puso objeción. Subió en el elevador, sintiendo como si fuera a una entrevista de vida o muerte. Al llegar, Ramiro la estaba esperando en la entrada de su oficina. No sonreía. Tampoco se veía enojado, solo firme. «Pasa». Entró. Se sentaron frente a frente, con la carpeta de pruebas sobre la mesa entre ellos. Ramiro habló primero. «Gracias por el audio». Paola bajó la mirada. «No lo hice por ti. Lo sé. Tampoco lo hice por sus papás. También lo sé». Hubo una pausa. Paola no quería ser la primera en hablar otra vez. «Entonces, ¿qué va a pasar conmigo?» Ramiro abrió la carpeta y sacó una hoja. «Esto es una declaración voluntaria. No es una denuncia ni un trato legal. Es un testimonio de que tú sabías lo que Álvaro estaba haciendo. Y de que, aunque no firmaste los documentos, fuiste testigo y no hiciste nada por detenerlo. Pero también dice que colaboraste con la investigación, que entregaste pruebas y ayudaste a esclarecer los hechos». Paola lo leyó rápido. El corazón le latía con fuerza. «¿Y si no la firmo? Entonces te incluyo como cómplice en la carpeta formal que ya se está armando». Ella se quedó viendo el papel. «¿Y si la firmo? Te mantengo fuera. Por ahora. ¿Y si después se te ocurre usarla en mi contra?» «No me interesa destruirte, Paola, pero tampoco voy a protegerte». Paola cerró los ojos por un segundo. Luego tomó la pluma.
Firmó sin dudar y empujó el papel hacia él. Ya, ahí está. Ramiro lo guardó en la carpeta sin decir nada más. ¿Dónde vas a quedarte? No sé. ¿Tienes dinero? Poco. ¿Y familia? No me hablo con ellos desde hace años. Ramiro se quedó en silencio. Paola lo miró, esperando algo. Un gesto de compasión, una frase amable. Pero no hubo nada. Solo ese rostro sereno que no dejaba escapar nada. ¿Qué vas a hacer con Álvaro? Lo justo. No más, pero tampoco menos. Va a terminar en la cárcel, ¿no? Eso ya no lo decido yo. Depende de él, de lo que firme, de lo que devuelva y de lo que tú le digas al juez. Ramiro se encogió de hombros. Él tomó sus decisiones. Tú también. Paola se puso de pie. Tomó su bolsa con dignidad, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Gracias por no hacer esto peor. Ramiro asintió. Cuídate, Paola. Ella caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y volteó. ¿Sabes? Yo pensé que eras otra cosa. Un tipo duro, frío, alguien sin corazón. Y puede que sí lo seas, pero al menos eres justo. Y eso ya es mucho. Se fue. Esa noche, Paola se hospedó en un hotel pequeño, al sur de la ciudad. No tenía grandes planes, ni promesas, ni venganza. Solo quería dormir sin miedo, aunque fuera por una noche. Mientras tanto, Ramiro se quedó en su oficina, revisando el expediente. El audio de Paola cerraba por completo el caso. No había más dudas, no había vacíos. Tenía en sus manos todo lo necesario para asegurarse de que la justicia llegara. Le escribió a Jorge. Tenemos todo. El audio también. Prepara la entrega oficial. Luego apagó la luz, se recostó en el sillón de la sala y cerró los ojos. No por cansancio, sino por alivio. Porque después de todo, hasta las piezas rotas, como Paola, terminaban mostrando su lugar en el juego. El sol apenas salía cuando Ramiro estacionó su camioneta frente a la casa de don Julián y Martita. El aire de la mañana estaba fresco, y el cielo tenía ese tono azul claro que solo se ve cuando el día apenas empieza. Ramiro se bajó con una pequeña bolsa de pan dulce en una mano y una carpeta de documentos bajo el brazo. Tocó la puerta con suavidad, como quien llega a visitar a la familia después de mucho tiempo. Martita abrió con su delantal puesto y la cara llena de harina. ¡Ay, joven! ¡Qué temprano! ¿Ya desayunó? No, todavía. Por eso traje esto, dijo levantando la bolsa con pan. Y vengo con buenas noticias. Don Julián apareció detrás de ella, con una sonrisa contenida y los ojos llenos de expectativa. ¿Pasó algo? Pasen al comedor. Esto lo tenemos que hablar tranquilos. Se sentaron los tres. Martita sirvió café y puso los panes en un platón. Ramiro colocó la carpeta sobre la mesa. La miró unos segundos antes de hablar. Todo terminó. Don Julián lo miró sin entender. ¿Cómo que terminó? Álvaro firmó la cesión completa de la casa. Renunció a cualquier reclamo. Entregó lo que quedaba del dinero. Y no solo eso. También se abrió un proceso legal. Ya está en manos de las autoridades. Martita se tapó la boca con ambas manos. Eso quiere decir que ustedes pueden volver a casa, dijo Ramiro con una sonrisa. Y no solo eso. El juez autorizó que el inmueble se restituya a su nombre. Va a tomar unas semanas el trámite completo, pero está resuelto. Ya es suyo otra vez. Don Julián bajó la mirada. Tenía los ojos llorosos, pero no quería soltar las lágrimas todavía. Martita, en cambio, se dejó ir. Lloró bajito, sin escándalo, pero con el alma. Gracias, dijo ella entre suspiros. Gracias por no soltarnos, por creer que valíamos la pena. Ramiro negó con la cabeza, conmovido. No me den las gracias. Ustedes me enseñaron más de lo que imaginan. Se quedaron unos minutos en silencio, tomando café, comiendo pan y asimilando la noticia. El aire en la casa se volvió más ligero. Había algo diferente en ellos, como si la carga que llevaban en la espalda por fin se hubiera desvanecido. ¿Y Álvaro?, preguntó don Julián de pronto, con voz firme. Se quedó solo. Paola lo dejó. Va a enfrentar las consecuencias. No puedo prometer que termine en la cárcel, pero sí puedo asegurar que ya no tiene forma de hacerles daño. Don Julián asintió despacio. No celebraba, pero tampoco se apenaba. Nunca imaginé que llegáramos a esto. Uno cría a los hijos pensando que va a envejecer con ellos cerca, pero hay cosas que se rompen y no se pueden arreglar. Martita le tomó la mano. Ramiro los miraba como si estuviera viendo una escena que necesitaba grabarse en su memoria. ¿Quieren que los lleve a ver la casa?, preguntó. Está cerrada. Limpiaron hace poco. Podemos ir a ver cómo está todo. Ambos asintieron sin dudar. Media hora después, la camioneta se detuvo frente a la casa, el mismo lugar donde,
meses atrás, los habían echado sin aviso, sin respeto, sin compasión. Martita se bajó con cuidado. Don Julián caminó lento, como si temiera que al acercarse, la casa desapareciera. Ramiro sacó una copia de la llave del bolsillo. «Es de ustedes». Martita tomó la llave con las manos temblorosas. La metió en la cerradura, la giró y la puerta se abrió. El interior estaba limpio, sin lujos, sin muebles nuevos, pero con todo en su lugar. La cocina, el comedor, la sala. La casa los recibió como si los hubiera estado esperando. Martita caminó directo al cuarto principal. Entró y se quedó parada frente a la ventana, mirando el jardín. Don Julián entró detrás de ella. «Aquí estaba mi sillón. ¿Te acuerdas?» «Claro, donde te quedabas dormido viendo los partidos». Ambos sonrieron. Ramiro se quedó en la puerta, sin interrumpir. Sintió un nudo en la garganta. No era tristeza, era algo más profundo. Era saber que hizo lo correcto, que valió la pena todo el esfuerzo. «Vamos a volver a arreglarla», dijo Martita de pronto. «Vamos a pintar, a poner flores, a sembrar otra vez, y vamos a envejecer aquí, tranquilos, sin miedo», agregó don Julián. Ramiro asintió. Dio media vuelta y salió al patio trasero. Se quedó ahí un rato, viendo el árbol viejo que todavía tenía una hamaca colgada. Pensó en su propia historia, en todo lo que lo había traído hasta ese punto, en su infancia, en su padre ausente, en los años donde él también sintió que no tenía casa. Martita lo encontró ahí, unos minutos después. Le puso una mano en el hombro. «¿Qué pasa, joven? ¿Se siente bien?» «Sí», respondió él. «Solo estoy recordando». «¿Algo triste?» «Algo necesario». Martita no preguntó más. Solo se quedó junto a él, mirando el árbol, como si entendiera sin necesidad de palabras. Al final del día, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Ramiro se despidió. Les dejó un sobre con dinero para los primeros gastos, aunque sabía que iban a querer devolvérselo. Martita lloró otra vez. Don Julián le dio un abrazo largo, sincero. «Nunca vamos a olvidarlo, Ramiro. Y yo a ustedes», dijo él, y lo dijo en serio. Subió a su camioneta y se fue, dejando atrás la casa que ya no necesitaba su ayuda. Esa casa, por fin, había vuelto a ser hogar. En el camino de regreso, el cielo se tiñó de naranja y rosa. Ramiro bajó la ventana, dejó que el aire entrara y respiró profundo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa, no tenía que planear nada, solo manejar, sentir el viento en la cara y aceptar que, aunque la justicia no siempre es rápida, cuando llega, puede devolver lo más importante, la paz. Pasaron 3 semanas desde que don Julián y Martita regresaron a su casa. Los vecinos los recibieron con calidez. Algunos llevaron flores, otros comida, y unos cuantos simplemente los abrazaron. No se hablaba mucho del escándalo, pero todos sabían lo que había pasado. Y aunque nadie lo decía en voz alta, Ramiro se había ganado el respeto de todo el vecindario. La pareja volvió a su rutina, los tamales, el café por las mañanas, las caminatas cortas al parque y las tardes en la hamaca. Pero había algo distinto en el ambiente. Una paz nueva, sí, pero también una sensación de que algo más estaba por venir. Martita lo sentía en el estómago, como cuando uno sabe que olvidó algo importante, pero no puede recordar qué. Un día, mientras preparaban la masa para los tamales, llegó un sobre amarillo por debajo de la puerta. No tenía remitente, solo sus nombres escritos con letra clara. Don Julián lo abrió, extrañado. Dentro, había una hoja doblada y una memoria USB. Leyó en voz alta: «Don Julián y doña Marta, esta información es para ustedes. Es hora de que sepan toda la verdad. R». Ambos se miraron. Martita tragó saliva. «¿R? ¿Ramiro? ¿Quién más?» Encendieron la laptop vieja que tenían en el mueble del comedor y conectaron la memoria. Había una sola carpeta. Verdad final. Dentro, varios documentos escaneados y un video. Don Julián abrió los archivos primero. Eran documentos legales, todos con firmas, fechas, sellos oficiales. Al principio no entendía bien, pero a medida que avanzaba, los ojos se le agrandaron. «Martita, esto dice que la casa no estaba solo a nuestro nombre. También aparece un tal Ramiro Ortega Salas. ¿Qué? Aquí, mira, escritura de copropiedad, firmada hace más de 10 años. Abrieron el video. La imagen era clara. Ramiro, sentado frente a una cámara, con su voz calmada como siempre. «Hola, don Julián, doña Marta. Si están viendo esto, es porque ya todo se resolvió, y es momento de que sepan quién soy en realidad». Martita se agarró el pecho. Don Julián no parpadeaba. «Ustedes no me conocieron antes.
y yo nunca se los dije porque no sabía si era lo correcto. Pero no soy un desconocido, no completamente. Mi nombre completo es Ramiro Ortega Salas, hijo de Lucía Ortega, su hija mayor. Martita soltó un grito ahogado. Se cubrió la boca con las manos. Don Julián se quedó en shock, mirando la pantalla como si el aire se le hubiera ido. Sí, Lucía, mi madre, su hija. Ramiro respiró hondo en el video. Parecía que cada palabra le costaba. Ella se fue de casa cuando tenía 17 años. Ustedes ya lo saben. Se fue peleando, sin despedirse bien. Les escribió una vez. Luego desapareció. Yo nací un año después. Ella nunca quiso regresar. Decía que no podía, que le daba vergüenza, que había cometido muchos errores. Murió hace casi 5 años. En paz, pero sin haberlos vuelto a ver. Martita ya lloraba sin poder detenerse. Don Julián solo la abrazó, con los ojos llenos de lágrimas también. El corazón de ambos se sentía como una herida recién abierta, y al mismo tiempo, cerrándose con verdad. Durante muchos años, no supe si debía buscarlos. Ella me hablaba bien de ustedes, aunque con dolor. Me contaba cómo era su casa, sus costumbres, el sabor de su comida. Me enseñó a quererlos sin haberlos visto nunca. Por eso, cuando vi su historia, cuando los vi aquella noche bajo la lluvia, entendí que el destino me estaba dando una oportunidad, no solo de ayudarlos, sino de reconstruir algo de lo que se rompió entre ustedes y mi mamá. Ramiro hizo una pausa larga en el video. Sus ojos también estaban llorosos. No busco que me reconozcan como nieto. No quiero herencias ni aplausos. Solo quiero que sepan que todo esto lo hice por amor a ella y por lo que ustedes merecen. Ella se fue sin poder pedir perdón. Pero yo sí vine a pedirles algo. Que me perdonen en su nombre. Que me perdonen por no haber dicho esto antes. Solo quería ayudarlos sin cargarles el peso de lo que fue. El video terminó con una imagen de Lucía. Una foto antigua, en blanco y negro, donde ella aparecía joven, sonriendo, con el mismo brillo en los ojos que Martita tenía cuando cocinaba. La misma sonrisa que Julián ponía al contar sus historias. Ambos se quedaron en silencio. Pasaron varios minutos hasta que Martita pudo hablar. «Mi hija», dijo bajito. «Mi niña». Don Julián se limpió los ojos. Se sentó derecho, como si de pronto volviera a ser el papá que protegía a todos. Ramiro, siempre supimos que había algo en él. Algo que se nos hacía cercano. Ahora ya entendemos por qué. Martita se levantó con la mirada fija. «Hay que llamarlo». «¿Qué le vas a decir?» «Nada, solo que venga a cenar, como familia». Esa noche, Martita cocinó con el corazón. Hizo todo lo que su hija le decía que le gustaba. Arroz con plátano, tortitas de papa, caldo de res. Don Julián preparó limonada como en los viejos tiempos, con la jarra grande de vidrio y hielos que tronaban. Ramiro llegó puntual, pero no sabía que ellos ya sabían. Tocó la puerta con nervios. Cuando se abrió, Martita lo abrazó sin decir una palabra. Lo apretó fuerte, con lágrimas en los ojos, como si fuera su propia hija la que hubiera regresado. Don Julián también lo abrazó. Le dio una palmada en la espalda y lo miró con cariño. «Pasa, mijo. La comida se enfría». Ramiro no dijo nada, solo tragó saliva y entró. Esa noche no hubo discursos, ni preguntas, ni reproches. Solo comida, risas tímidas, historias de cuando Lucía era niña, y el silencio cómodo de quienes ya no necesitan palabras para entenderse. Al final, cuando el postre llegó a la mesa, Martita levantó su taza de café. «Por ella», dijo, «y por ti». Ramiro sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentirlo de verdad. «Por nosotros», respondió, «por esta casa y por lo que nunca se perdió del todo». Y así, sin avisar, sin ruido, la familia se reconstruyó,